De todos los juicios que entablamos en la vida, ninguno es tan importante como el que entablamos sobre nosotros mismos, ya que ese juicio afecta el propio núcleo de nuestra existencia. Estamos en el medio de una red casi infinita de relaciones, con otras personas, con las cosas, con el universo. Y sin embargo, a las 3 de la mañana, cuando estamos solos con nosotros mismos, tomamos conciencia de que la más íntima y poderosa de las relaciones, aquella que nunca podremos eludir, es la relación con nosotros mismos. No existe ningún aspecto significativo de nuestro pensamiento, motivación, sentimiento o comportamiento que no se vea afectado por la autoevaluación. Somos organismos no solo conscientes, sino conscientes de nosotros mismos. Esa es nuestra grandeza y a veces nuestra carga. Nos probamos, evaluamos y cuestionamos de un modo que resulta imposible para otras especies. Nos preguntamos, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué propósito tengo en la vida? ¿Mi conducta se adecúa a este propósito? ¿Me enorgullezco o avergüenzo de mis elecciones y acciones? ¿Estoy contento o descontento de ser quien soy? Tenemos la capacidad de formularnos estas preguntas y la capacidad de huir de ellas. Pero las preguntas siempre están ahí, esperando una respuesta, aun cuando preferimos fingir que no existen o no nos incumben. Están cuando regresamos al hogar al cabo de un día de frenética actividad, cuando volvemos a casa de una fiesta, de los brazos de un amante, de una campaña política, de una función de caridad, de un encuentro religioso. Los tópicos vinculados a la relación del yo con el mí, del yo con el sí mismo, afectan prácticamente todas las experiencias humanas importantes, desde el grado de autoestima que poseemos hasta el tipo de persona de quien es probable que nos enamoremos, pasando por las ambiciones y objetivos vitales que posiblemente nos impongamos. El concepto más íntimamente personal de lo que significa ser un ser humano. En cada etapa de nuestro camino afrontaremos algún aspecto de esta pregunta. ¿Me debo respetar o traicionar a mí mismo? No es que identifiquemos el problema necesariamente en estos términos, en realidad rara vez lo hacemos, ya que preferimos desconocer la naturaleza de la elección que debemos realizar. Pero en el curso natural de nuestro desarrollo nos enfrentamos inevitablemente a una variedad de preguntas que encierran las mismas alternativas esenciales. ¿Me pertenezco o pertenezco a otros? El propósito primario de mí mismo es la búsqueda de mi propia felicidad y del desarrollo de mis propias potencialidades o el cumplimiento de los deseos y expectativas de los demás. ¿Vivo de acuerdo con mi propia visión de las cosas o con la visión de otros? ¿Me preocupa ante todo mi propia aprobación o la aprobación de los demás? ¿Debo confiar principalmente en mi propia mente o en las mentes de mis padres o maestros, líderes o gurúes? Las preguntas de esta naturaleza no solo son psicológicas, sino filosóficas y más específicamente éticas. La psicología y la ética guardan una íntima interrelación, aunque ni los psicólogos ni los moralistas se hayan mostrado jamás dispuestos a reconocer la conexión. El modo en el que nos relacionamos con nosotros mismos afecta el modo en que nos relacionamos con los demás, con el mundo que nos rodea, con el universo visible e invisible que constituye nuestro contexto esencial, de la misma forma en que el modo de relacionarnos con los demás y con el mundo afecta la relación que establecemos con nosotros mismos. El peor de los males
que le puede suceder al hombre es que llegue a pensar mal de sí mismo, escribió Goethe. Si bien es probable que su intención fuera desafiar ciertas creencias religiosas, su frase reconoció una profunda verdad acerca de la naturaleza humana. La barrera que representa el mayor obstáculo para los logros y el éxito no es la falta de talento o habilidad, sino más bien el hecho de que aquellos, llegado a cierto punto, se vean excluidos del autoconcepto, la propia imagen de quienes somos y qué es apropiado para nosotros. La mayor de las barreras para el amor es el secreto temor de no ser digno de ser amado. La peor barrera para la felicidad es la indescriptible sensación de que la felicidad no es el destino adecuado para nosotros. En esto, expresado en términos simples, reside la importancia de la autoestima. Pero debemos comenzar por comprender lo que significa autoestima. Lamentablemente, al igual que ocurre con muchas otras palabras, en psicología no existe una definición que cuente con el consenso general. Tampoco es correcto suponer que todos sabemos lo que quiere decir. Si le preguntáramos a alguien lo que significa autoestima, podríamos recibir las siguientes respuestas. Me siento competente, seguro de mí mismo, me gusto, o quiere decir pensar que soy superior a otras personas. Las dos primeras respuestas no serían incorrectas, pero sí incompletas. La tercera sería absolutamente falsa. No todos los que no se sienten competentes en la realización de alguna tarea en particular, como pilotar un avión, diseñar un programa de ordenador o llevar adelante un negocio, sufren necesariamente una impresión de baja autoestima. Pero una persona físicamente sana que se sienta inadecuada para afrontar los desafíos normales de la vida, como ganar su propio sustento, padece de una escasa autoestima. Tampoco podemos afirmar que carezca de una adecuada autoestima el individuo que se siente desmerecedor de algún premio o honor especial como el premio Nobel, por haber grabado una sencilla canción romántica. En cambio, aquel que no se siente merecedor de felicidad, que no se siente digno de ninguna alegría o recompensa en la vida, sin duda tiene falta de autoestima. La autoestima es un concepto inherente a una sensación fundamental de eficacia y a un sentido fundamental de mérito, a la idoneidad y a la dignidad en principio. Tengo confianza en mí mismo para hacer las elecciones y tomar las decisiones que guiarán mi vida. Es muy diferente en términos de autoestima de me siento muy seguro para afrontar los problemas planteados por la biología molecular. Me siento con derecho a hacer valer mis legítimos deseos y necesidades. Es muy distinto a tengo derecho a recibir 10 millones de dólares. Puede comprenderse mejor el concepto de elevada autoestima como la suma integrada de confianza en sí mismo y respeto de sí mismo. La confianza en sí mismo es la conciencia que evalúa la eficacia de sus propias operaciones cuando está abocada a la tarea de comprender la realidad y desenvolverse en ella. ¿Soy competente para discernir? ¿Soy competente para elegir? ¿Para señalar el curso de mi vida? ¿Para satisfacer mis necesidades? El respeto de sí mismo es el sentimiento de mérito personal. ¿Es posible que sea feliz? ¿Que resulte digno de ser amado? ¿Que sea tratado con respeto? ¿Que a mis allegados les importen mis deseos y necesidades? En resumen, la autoestima es una evaluación de mi mente, mi conciencia y en un sentido profundo de mi persona. No se trata de una evaluación de determinados éxitos o fracasos, tampoco de determinados conocimientos o habilidades. Es decir, puedo estar muy seguro de mí mismo en el nivel fundamental y sin embargo sentirme inseguro de mis capacidades en situaciones sociales específicas. De la misma manera, puedo desenvolverme bien en el trato social y aún así ser inseguro y dubitativo en mi interior. Más aún, puedo ser amado por todo el mundo y no amarme a mí mismo. Puedo ser mundialmente admirado y sin embargo no admirarme.
Pueden considerarme brillante, pero yo pensar que soy intelectualmente nulo. Puedo ser una persona de grandes éxitos y aún así sentirme un fracaso, por no haber cumplido mis propias expectativas. El hecho de cumplir las propias expectativas es una condición esencial para una alta autoestima. Resulta falsa la noción de que la autoestima es simplemente una función de cómo nos ven y evalúan los demás. La autoestima positiva significa sentirse competente para vivir y merecer la felicidad, o ser adecuado para la vida y sus exigencias y desafíos. Sería más preciso decir que la autoestima positiva consiste en la disposición a sentir de este modo, ya que como ocurre con cualquier otro sentimiento o estado, no se experimenta siempre con igual intensidad. La autoestima es un encauzamiento hacia el sí mismo. Este representa el esencial fundamento de la conciencia, fundamento de todas las experiencias particulares, el único concepto crucial que debe comprenderse sobre su función en la psicología humana. Sentirse competente para vivir significa tener confianza en el funcionamiento de la propia mente. Sentirse merecedor de la vida quiere decir tener una actitud afirmativa hacia el propio derecho de vivir y ser feliz. En contraposición, tener una baja autoestima es sentirse inapropiado para la vida, inadecuado, no acerca de un tema o conocimiento, sino inadecuado como persona, inadecuado en la propia existencia, y responder a los desafíos y alegrías de la vida con un sentimiento fundamental de incapacidad y de merecimiento. Por supuesto, podemos preferir juzgarnos por criterios relativamente superficiales como el éxito o fracaso en determinadas tareas, o nuestra capacidad de obtener amor, admiración o aprobación, entre otras cosas. Pero hacer esto ya significa tener un problema con la autoestima. No obstante, las personas que más tendemos a admirar son, precisamente, aquellas que logran mantenerse leales a su propio punto de vista, a pesar de no contar con demasiado apoyo, ni con la comprensión o aprobación de los demás, debiendo afrontar la hostilidad y la oposición. Cuando vemos a personas poseedoras de una seguridad fundamental en sí mismas, que permanece relativamente intacta ante las vicisitudes de la vida, percibimos la presencia de un mérito psicológico inusual. No siempre nos damos cuenta de que estamos frente a casos de alta autoestima. En el mismo grado en que confiamos en la eficacia de nuestra mente, perseveramos al enfrentarnos con desafíos difíciles o complejos. Además de que si reafirmamos y reforzamos nuestra sensación de eficacia, tenemos más posibilidades de triunfar que de fracasar. La elevada autoestima busca el estímulo de objetivos difíciles. En tanto dudamos de la eficacia de nuestras mentes, dejamos de perseverar. De este modo, reafirmando la autoevaluación negativa, nos será más fácil fracasar que triunfar. Es típico de la baja autoestima buscar la seguridad de aquello conocido y que carece de exigencias. Sin embargo, si bien una buena autoestima es solo uno de los elementos necesarios para alcanzar la felicidad y no garantiza indefectiblemente la felicidad en sí misma, el hecho de tener un elevado nivel de confianza en sí mismo y respeto de sí mismo se encuentra íntimamente relacionado con la capacidad de disfrutar de la vida y hallar fuentes de satisfacción en nuestra existencia. Es necesario distinguir el concepto de autoestima positiva del de orgullo, ya que a menudo se confunden. La autoestima atañe a la convicción interior de nuestra eficacia y valor fundamentales. El orgullo tiene que ver con el placer más explícitamente consciente que nos producen los logros o acciones específicas que alcanzamos. La autoestima positiva está representada por el puedo, el orgullo por el tengo. Y el orgullo más profundo que podemos sentir es el que proviene de la adquisición de autoestima,
ya que se trata de un valor que no solo ha de ganarse, sino conservarse. El orgullo es una experiencia emocional positiva, al igual que la autoestima. No es un vicio que hay que superar, sino una virtud que se debe adquirir, una forma de respetar el sí mismo. Sin embargo, si coincidimos con la tendencia que considera a los seres humanos indignos por naturaleza, por ejemplo, si pensamos en la humanidad en términos de infelices pecadores iguales a los ojos de Dios, por supuesto hablaremos del pecado del orgullo, y advertiremos que el orgullo conduce a la perdición. Pero esta es una perspectiva que en realidad parece malintencionada y ajena a la vida misma. ¿Se puede tener un nivel de autoestima exagerado? No. Si entendemos que estamos hablando de auténtica autoestima, una experiencia orgánica genuina, y no de una falsa y desmedida autovaloración que tiene como finalidad ocultar una deficiencia. A nadie se le ocurriría preguntar, ¿se puede disfrutar de buena salud con exageración? La salud es algo que deseamos sin limitaciones. Bueno, lo mismo ocurre con la autoestima. La genuina autoestima no es competitiva ni comparativa. Tampoco se expresa la genuina autoestima a través de la autoveneración, a expensa de los demás, ni de la intención de llegar a ser superior a los demás o de despreciar a otros para exaltarse uno mismo. La arrogancia, la petulancia y la sobreestimación de nuestras habilidades, lejos de reflejar un elevado nivel de autoestima, como suele imaginarse, muestran una autoestima inadecuada. En los seres humanos, el hecho de alegrarse con la mera existencia representa la esencia de una autoestima saludable. Se trata de un estado en el que no se está en conflicto ni con el sí mismo ni con el prójimo. Cuando conocemos a una persona, una de las primeras impresiones o juicios que solemos formarnos tiene que ver con la propia valoración de esa persona, aunque generalmente no nos damos cuenta de ello. No siempre estamos en lo cierto, por supuesto, y muchas veces reconsideramos nuestra opinión cuando llegamos a conocerla mejor, pero desde el principio, casi como los animales, intuimos el nivel de bienestar y conformidad con el sí mismo de quienes nos rodean, el nivel de confianza en sí mismo y respeto de sí mismo de nuestro prójimo. La forma en que respondemos no solo depende del nivel de autoestima de la otra persona, sino del nuestro propio. Debido a que este proceso de evaluación suele ser subconsciente, estaremos impulsados por el desafío de enunciar parte de los criterios evidentes por los que juzgamos a una persona cuando no conocemos los detalles íntimos de su vida. Esta es una lista que describe una serie de comportamientos que suelen identificarse fácilmente y son propios de la autoestima positiva. 1. El rostro, modalidad, forma de hablar y de moverse de un individuo proyectan la felicidad de estar vivo, una simple fascinación por el hecho de ser. 2. El individuo es capaz de hablar de logros o traspiés de forma directa y honesta. 3. El individuo se siente cómodo al ofrecer o recibir halagos, expresiones de afecto, aprecio y demostraciones similares. 4. El individuo está abierto a la crítica y no tiene problema a la hora de reconocer los errores. 5. Las palabras y movimientos del individuo evidencian tranquilidad y espontaneidad. 6. Existe armonía entre lo que el individuo dice y hace y su apariencia, modo de hablar y de moverse. 7. El individuo exhibe una actitud de apertura y curiosidad frente a nuevas ideas, experiencias y posibilidades de la vida. 8. El individuo es capaz de ver y disfrutar de los aspectos humorísticos de la vida, en sí mismo y en los demás. 9. El individuo proyecta una actitud de flexibilidad al reaccionar ante situaciones y desafíos, un espíritu de inventiva y hasta la diversión.
10. El individuo muestra un comportamiento asertivo, no beligerante. 11. El individuo conserva una actitud de armonía y dignidad, incluso en condiciones de estrés. Existen indicadores específicamente físicos del nivel de autoestima de una persona. Estos son: 1. Ojos despiertos, brillantes, vivaces. 2. Rostro relajado que exhibe un color natural y una piel tersa. 3. Mentón erguido de manera natural y en armonía con el cuerpo. 4. Mandíbula relajada. 5. Hombros relajados y erguidos. 6. Manos relajadas, agraciadas y tranquilas. 7. Brazos que cuelgan de modo relajado y natural. 8. Postura relajada, erguida, bien equilibrada. 9. Andar suelto, andar resuelto, es decir, sin ser agresivo ni altivo. 10. Voz modulada con intensidad adecuada a la situación y pronunciación clara. El tema de la relajación implica que el individuo no se oculta ni está en conflicto con su interlocutor. Sin embargo, la tensión crónica lleva en sí un mensaje de cierta forma de división interna, de autonegación o autocondena, cierto aspecto de sí mismo rechazado o muy conflictivo. La voz humana suele ser un indicador profundamente elocuente del nivel de autoestima de un individuo. Las personas que tienen una alta autoestima están dispuestas a hacerse responsables de lo que dicen, por lo tanto desean ser oídas, por los que tienden a hablar con claridad, no innecesariamente en voz alta o de una manera agresiva. Su modo de hablar resulta apropiado. Comprender la importancia de la autoestima en la vida humana es más fácil que comprender la esencia de esta. En primer lugar, ¿por qué surge la necesidad de tener autoestima? ¿Por qué debemos juzgarnos? No podremos comprender totalmente el significado de la autoestima hasta haber resuelto estos interrogantes. No es posible apreciar el criterio según el cual ha de evaluarse la autoestima, ni el proceso por el que la creamos o reconstruimos, hasta comprender las raíces de la necesidad, las razones que dan lugar a que ésta exista. La autoestima y las relaciones padres-hijos. Todos los organismos dependen de su medio ambiente, en diferentes grados, para lograr un buen crecimiento. Si bien los seres humanos somos capaces de desarrollarnos en un ambiente hostil, nuestra capacidad no es ilimitada y debemos comprender los tipos de interacciones que impulsan o anulan la formación de la confianza en sí mismo y el respeto de sí mismo. Todo niño necesita comprender su mundo, y cuando esa necesidad se ve frustrada una y otra vez, el resultado suele ser la formación de un sentido trágico del sí mismo y de la vida. Como lo ilustra Virginia Satir, con lujo de detalles y de manera aterradora, este tipo de locura con la que tantos de nosotros crecemos. Ella dice: imagínese una escena con un niño y sus padres. Viendo una mirada de infelicidad en el rostro de la madre, el niño le pregunta: ¿qué te pasa, mamá? ¿Estás triste? La madre le responde con voz tensa, reprimida: no me pasa nada, estoy bien. El padre acota, furioso: no molestes a tu madre. Y el niño pasea su mirada entre la madre y el padre, perplejo e incapaz de responder al reproche. Comienza a llorar. Entonces, la madre grita al padre: mira lo que has conseguido. Analicemos esta escena con detalle. El niño percibe sin equivocarse que algo perturba a su madre y reacciona adecuadamente. La madre interviene invalidando la percepción correcta que el niño tiene de la realidad. Quizá lo haga con el deseo de protegerlo.
quizá porque ni ella misma sabe cómo afrontar la infelicidad. Si hubiese dicho algo así como, sí, mamá está un poco triste ahora, gracias por darte cuenta, habría convalidado la percepción del niño. De haber reconocido su propia infelicidad de manera simple y abierta, habría reforzado la compasión del niño y le habría enseñado algo profundamente importante con respecto a una actitud saludable hacia el dolor. El padre, quizá, por proteger a la madre, quizá por sentimiento de culpa porque la tristeza de la madre tiene que ver con él, regaña al niño añadiendo una dosis de incomprensibilidad a la situación. Si mamá no está triste, ¿por qué puede alterarla una simple pregunta? ¿Por qué molestarla cualquiera que sea el caso? El hijo, dolorido e impotente, comienza a llorar. En este momento la madre grita al padre afirmando que no está de acuerdo con que le haya reñido. Las contradicciones se complican, incongruencias dentro de incongruencias. ¿Cómo puede el niño comprender esta situación? El niño puede salir corriendo en busca de algo que hacer o alguien con quien jugar, para poder borrar todo recuerdo del incidente lo más rápido posible, reprimiendo sentimientos y percepciones. Y si el niño entra en la inconsciencia para escapar de la aterradora sensación de sentirse atrapado en una pesadilla, ¿culpamos a sus bien intencionados padres por seguir comportamientos que hacen que su hijo perciba que ver es peligroso y que la seguridad se encuentra en la ceguera? Una historia común y corriente, sin villanos. A nadie se le ocurriría imaginar que los padres se ven motivados por intenciones destructivas. Pero al elegir negar la simple realidad, dan al niño la impresión de que vive en un mundo incomprensible, en el que no se puede confiar en la percepción y en el que el pensamiento resulta fútil. Al considerar los múltiples mensajes enviados por los padres que pueden ejercer un efecto pernicioso en la autoestima de un niño, posiblemente los que encontramos con mayor frecuencia son distintas versiones de no eres lo bastante bueno. Desafortunadamente, muy pronto en la vida, demasiados de nosotros recibimos este mensaje de padres y maestros. Puedes tener posibilidades, pero nos resultas inaceptable. Necesitas que te enseñen modales. Veamos, déjame arreglarte el cabello. Mira la ropa que te has puesto. Sonríe. Ven que te acomodo un poco. Ponte más derecho. Baja la voz. Cálmate. No juegues con ese juguete. Juega con este otro. ¿Qué pasa contigo? Algún día llegarás a hacerlo bastante bueno, pero no ahora. Llegarás a hacerlo bastante bueno siempre y cuando trates de cumplir nuestras expectativas. Algunas veces el mensaje no eres lo bastante bueno no se transmite a través de la crítica, sino por el excesivo aprecio. Si un niño se siente sobreestimado, si sus devotos padres perciben sus logros de un modo exagerado, por ejemplo, escucha lo bien que Juan toca el piano. Tenemos un Horowitz en la familia. El resultado es un sentimiento de invisibilidad psicológica y la sensación de que no basta con ser quien soy en realidad. La tragedia de las vidas de muchas personas reside en que al aceptar el veredicto de que no son lo bastante buenos, pueden pasarse años desviviéndose para obtener el máximo nivel de suficiencia. Si consigo realizar un buen matrimonio, seré mejor. Si gano tanto dinero al año, seré mejor. Sin embargo, es imposible ganar la batalla en estos términos. Perdimos la batalla el día en que admitimos que había algo que debíamos probar. Podemos liberarnos del veredicto negativo que agobia nuestra existencia, simplemente rechazando esta premisa. Los niños, que se sienten amados y aceptados tal como son, los niños que no sienten continuamente cuestionado su valor básico a los ojos de sus padres, poseen una inapreciable ventaja en la formación de una sana autoestima. Según lo testifica el trabajo de Virginia Satir, Haim Ginott y Stanley Coopersmith. Resulta interesante comprobar que los mejores trabajos realizados por los psicólogos en general con respecto
a la autoestima se concentran en el área de las relaciones padres-hijos, con especial énfasis en lo que pueden hacer los padres para estimular el desarrollo de una buena autoestima. Uno de los puntos más interesantes del estudio de Coppersmith resulta una conclusión de índole negativa. La autoestima de un niño no se relaciona con la posición económica de la familia ni con la educación, el área geográfica, la clase social, la ocupación del padre, ni el hecho de que la madre siempre se encuentre en el hogar. En cuanto a lo positivo, lo que resulta significativo es la calidad de la relación existente entre el niño y los adultos que son importantes en su vida. Coppersmith descubrió 4 condiciones frecuentemente asociadas con la elevada autoestima en los niños. 1. El niño experimenta una total aceptación de los pensamientos, los sentimientos y el valor de su existencia. 2. El niño opera en un contexto de límites bien definidos y firmes, si bien justos, razonables y negociables, pero no goza de ilimitada libertad. En consecuencia, el niño experimenta una sensación de inseguridad y forja una base firme para evaluar su comportamiento. Más aún, los límites generalmente implican normas elevadas, así como también la confianza de que el niño será capaz de alcanzarlas, con la consecuencia de que generalmente lo logran. 3. El niño siente respeto por su dignidad como ser humano. Los padres se toman en serio las necesidades y deseos del niño. Se muestran dispuestos a negociar las reglas familiares dentro de límites cuidadosamente delineados. En otras palabras, se ejerce la autoridad, no el autoritarismo. Como expresión de esta misma actitud general, son menos proclives a recurrir a la disciplina punitiva y más proclives a centralizar el énfasis en recompensar y reafirmar el comportamiento positivo. Los padres demuestran interés por el niño, su vida social y académica, y generalmente están dispuestos a conversar con su hijo cuando éste así lo desea. 4. Los propios padres tienden a disfrutar de un alto nivel de autoestima, teniendo en cuenta que el modo en que tratamos a los demás suele reflejar el modo en que nos tratamos a nosotros mismos. Esta última conclusión no ha de resultar sorprendente. No obstante, algunos niños emergen de su niñez, transcurrida en medios terriblemente opresivos, con su sentido de sí mismo heroicamente intacto y una autoestima elevada. Otros, provenientes de medios protectores, en que los padres parecen haber nutrido con esmero el sentido de sí mismo, crecen dominados por dudas e inseguridades con respecto a sí mismos. Después de dilucidar cuidadosamente estos antecedentes de la autoestima arrojados por sus investigaciones, Coppersmith hace la siguiente observación. Debemos hacer notar que prácticamente no existen patrones de comportamiento o actitudes que sean comunes a todos los padres de niños con elevada autoestima. Ni los padres ni los maestros son omnipotentes con respecto a la autoestima de un niño, pero tampoco son impotentes. Consideremos entonces la naturaleza de la influencia que tienen la capacidad de ejercer. Se les suele decir a los padres, tengan cuidado con lo que dicen a sus hijos, quizá coincidan con ustedes. Antes de tildar a un niño de estúpido, ridículo, malo o un fracaso, los padres deben plantearse la pregunta, ¿es esto lo que quiero que mi hijo piense de sí mismo? Si a un niño se le repite que no debe sentir esto o aquello, lo animamos a que niegue y rechace sentimientos o emociones con el fin de agradar o apaciguar a sus padres. Expresiones normales de excitación, ira, felicidad, sexualidad, nostalgia y temor son contempladas como pecaminosas o desagradables de una u otra forma a los ojos de los padres, y el niño puede experimentar desprendimiento y rechazo progresivo de sí mismo con el fin de pertenecer a alguien, de ser amado y de evitar el terror del abandono. Todo niño tiene el deseo natural de que lo vean, lo escuchen, lo comprendan y lo traten adecuadamente. En esto consiste la visibilidad psicológica.
Al hablar de visibilidad psicológica, estamos hablando dentro del contexto de la intensidad. De la niñez en adelante recibimos de los seres humanos cierta medida de la respuesta apropiada. Sin esta, no podríamos sobrevivir. Sin embargo, según las estadísticas, son pocos los niños que experimentan un alto grado de visibilidad adecuada por parte de los adultos en su primera infancia. El niño que percibe su excitación como buena, como un valor, pero que es castigado por ella, experimenta una sensación de invisibilidad y desorientación. De la misma manera, el niño que siempre es considerado un ángel, pero sabe que esto no es cierto, también experimenta esta sensación. Esto en los niños causa un gran dolor, el sentirse invisibles en su hogar, y constituye el núcleo de los problemas de desarrollo y de las inseguridades y sensación de incapacidad luego en sus relaciones de adulto. Todos nosotros experimentamos quiénes somos en el contexto de nuestras relaciones. Cuando nos enfrentamos a un nuevo ser humano, nuestra personalidad contiene, entre otras cosas, las consecuencias de muchos encuentros anteriores, muchas experiencias, la internalización de muchas respuestas y reacciones de los demás, y continuamos madurando a través de nuestros encuentros. Necesitamos la experiencia de la visibilidad. Normalmente tenemos claro está cierto sentido de nuestra propia identidad, pero se experimenta más como un sentimiento difuso que como un pensamiento aislado. Nuestro autoconcepto no es un simple concepto, sino una combinación de imágenes y perspectivas abstractas con respecto a nuestros diferentes rasgos y características, reales o imaginarias. En el transcurso de la vida, los valores, objetivos y misiones que tenemos son concebidos por primera vez en nuestra mente. En la medida en que tengamos éxito en la vida, los trasladaremos a la acción y a la realidad objetiva. Se vuelven parte de lo externo, del mundo que percibimos. Pero el valor más importante que tenemos, nuestro carácter, alma, sí mismo psicológico, ser espiritual, o cualquiera que sea el nombre que se le desee dar, jamás puede percibirse como parte de lo externo. Nunca podemos objetivizarlo como algo ajeno a nuestra conciencia. No obstante, deseamos y necesitamos la capacitación más completa posible de la realidad y objetividad de ese compuesto de la conciencia, nuestro sí mismo, porque el concepto de quienes somos, de la persona en la que nos hemos transformado, resulta central para toda nuestra motivación. En la interacción con otros seres humanos, primero de niños, cuando nuestro sentido de identidad se encuentra en las primeras etapas de su aparición, y más tarde en formas más complejas adecuadas a la edad adulta, buscamos experimentar la visibilidad. El niño que percibe invisibilidad en los primeros años de vida y que se siente seriamente frustrado con respecto a otras necesidades básicas, contacto físico, por ejemplo, o afecto, respeto, reconocimiento, amor o confianza en sus fuerzas, se encuentra atrapado en un universo que no solo resulta doloroso, sino aterrador. El niño prácticamente no tiene medios para comprender su sufrimiento, lo cual hace que éste sea más difícil de soportar. Además de experimentar dolor, el niño se siente indefenso. Lo único que saben con certeza es que se sienten heridos. El hecho de creer que su dolor no está relacionado con sus propias acciones, sino que más bien es el producto final de problemas irresueltos de sus padres, solo generaría una mayor sensación de impotencia. No pueden resolver los problemas de sus padres. Entonces, ¿qué deben hacer? A estas alturas, la necesidad de inteligibilidad y de experimentación de eficacia conspira, de hecho, contra el niño. Suele llevar al niño a una solución que arroja beneficios a corto plazo, aunque fija los cimientos de un desastre a largo plazo en el que la autoestima se vuelve contra sí misma. La necesidad de experimentar eficacia se transforma en una herramienta de autodestrucción. La solución reside en una variante de la idea: algo malo sucede conmigo, es culpa mía,
De alguna manera no sirvo para nada. Me estoy equivocando en algo. No soy lo bastante bueno. No soy digno de amor. No merezco nada. Para el niño, esta autocondena representa una estrategia de supervivencia. Él sí mismo se ha atacado en cierto nivel con el fin de proteger cierta sensación de eficacia en otro. El niño, que hay dentro de nosotros, que tiempo atrás se refugió en la autocondena para comprender el mundo y sobrevivir, puede verse en dificultades, aún ahora, para dejar de lado la noción de maldad. Nos aferramos a la estrategia de la propia culpa, estimulándola a través de comportamientos que nosotros mismos condenamos, sin ni siquiera darnos cuenta de que hemos dejado atrás la necesidad de la estrategia, que si bien ésta pudo habernos ayudado a los 5 años, nos está matando a los 35, 45, 55 o 65. Cuando los pacientes sometidos a una terapia llegan a comprender esto, comienzan a darse cuenta de que el objetivo más audaz que la vida puede pedirles consiste en romper el vínculo con la imagen que se han formado de sí mismos como individuos inadecuados, despreciables, incompletos. Porque el día que renuncien a esta estrategia, se enfrentarán cara a cara con su propia soledad y con la necesidad de aceptar la responsabilidad de su propia existencia como adultos. De adultos tenemos muchas justificaciones adicionales para la autocondena. Podremos tratar de convencernos de que poseemos normas más elevadas que otros. Podemos manipular al prójimo para que se compadezca de nosotros y asegurarle que vale más de lo que creen. Podemos enviar el mensaje tanto a nosotros mismos como a los demás: no esperen nada de mí, no sirvo para nada. Podemos quedarnos donde estamos, paralizados, pasivos, indiferentes, sin reaccionar ante los desafíos de la vida. Así como uno de los mayores legados de un padre puede dejar a su hijo, consiste en proyectar la fe en las posibilidades y el valor del niño, una de las mayores ofrendas que a menudo podemos dar a otro ser humano consiste en no dejarnos embaucar por su autoestima negativa a primera vista. Cuando tratamos a los seres humanos esperando que sean racionales, aumentamos la probabilidad de que se muestren honestos. El mismo principio es aplicable a la propia responsabilidad o a cualquier otra virtud que deseemos estimular. Por el contrario, si tratamos a las personas como si esperáramos lo peor, es posible que acabemos obteniéndolo. Este principio se estudió en profundidad en el contexto de las relaciones padre-hijo y maestro-alumno, pero puede aplicarse a todos los contactos humanos. Una de las características de las buenas relaciones de amor o amistad es que ejercen un efecto estimulador mutuo sobre los sentimientos de autovaloración. Sin embargo, a veces se confunde el deseo de sentirse visible, comprendido o apreciado con el deseo de contar con la aprobación o sentirse aprobado. Son cosas distintas. El deseo de contar con la aprobación, sentirse reafirmado con respecto a nuestro ser y nuestro comportamiento es normal. Es irracional o patológico solo cuando adquiere tanta importancia en nuestra jerarquía de valores que estamos dispuestos a sacrificar honestidad e integridad a fin de satisfacerlo, en cuyo caso no caben dudas de que sufrimos de escasa autoestima. El deseo de visibilidad no representa una expresión de un yo débil o incierto ni de baja autoestima. Por el contrario, cuanta menos autoestima tenemos, sentimos mayor necesidad de escondernos, y nuestros sentimientos respecto a la visibilidad son más proclives a la ambivalencia. La deseamos y nos asusta al mismo tiempo. En la medida en que nos enorgullezcamos de quienes somos, nos sentiremos dispuestos a ser transparentes. Incluso diríamos que nos sentiremos deseosos de ser transparentes. Una de las características de la carencia de autoestima es la excesiva preocupación por obtener la aprobación y evitar la desaprobación de los demás. Cierta avidez por conseguir reafirmación y apoyo en todo momento de nuestra existencia.
Algunas personas sueñan con encontrar esta reafirmación y apoyo en el amor. Pero como el problema es esencialmente interno, y dado que la persona no cree en sí misma, ninguna fuente externa puede llegar a satisfacer esta necesidad, salvo momentáneamente. No se trata de una necesidad de visibilidad, sino de autoestima, y esta no la pueden suministrar otras personas. En la medida en que evolucionamos hacia una buena autoestima, deseamos y esperamos que los demás perciban nuestro valor y no tanto que lo crean. Queremos que los demás nos vean como somos en la realidad, incluso para que nos ayuden a vernos con mayor claridad y no que nos inventen según sus propias fantasías. Aunque las fantasías de la otra persona con respecto a nosotros sean aduladoras, nos sentimos invisibles, ignorados, nos sentimos irreales frente a una persona que puede llegar a profesar que nos adora. Deseamos que las respuestas que nos llegan de los demás muestren propiedad. La lamentable verdad es que la mayoría de los seres humanos, a partir de su niñez, son objeto de muchas respuestas inapropiadas. Son los supervivientes de muchas ocasiones en que se les mintió lisa y llanamente, en que se faltó al respeto a su persona, no se reconoció su dignidad, se trataron con indiferencia sus reflexiones, se negaron o condenaron sus sentimientos. La asiduidad con que esto ocurre hace que toparse con una persona de elevada autoestima sea como presenciar un logro heroico. Es probable que se trate de una persona que sabe cómo honrar a sí mismo, incluso sin apoyo. Algunos psicólogos buscan las causas del comportamiento de una persona exclusivamente en la historia del individuo, con la convicción de que existen muchas personas en nuestro pasado que nos hicieron tal como somos en la actualidad. Frente a una persona de buena autoestima se preguntan ¿quiénes la hicieron así? Si se encuentran con una persona de baja autoestima, quieren saber quiénes son los responsables, ya que creen saber que no es a esa misma persona a quien buscan. Olvidan que no reaccionamos pasivamente, sino que somos contendientes activos en el drama de nuestras vidas. En última instancia, somos nosotros los responsables de las decisiones que tomamos en la vida. Somos responsables de las conclusiones que sacamos de nuestra experiencia. El tipo de decisiones y conclusiones a las que llegamos inevitablemente reflejan las operaciones mentales a través de las cuales procesamos los hechos de nuestra vida. Estas operaciones mentales representan el único factor realmente decisivo en lo que respecta al nivel de autoestima que alcanzamos. Teniendo en cuenta que la necesidad de autoestima surge del hecho de que el funcionamiento de nuestra conciencia es volitivo, se deduce que deberíamos juzgarnos a nosotros mismos a través de lo que está involucrado en nuestro control volitivo, como por ejemplo, nuestra racionalidad, honestidad, integridad. Juzgarnos a nosotros mismos por aquello que escapa a nuestro control volitivo, por ejemplo, lo que depende de la voluntad y elección de otras personas, es subversivo para la sana autoestima. Si reconocemos que la autoestima está relacionada con el tema de nuestra adecuación fundamental a la vida, y como consecuencia con nuestras operaciones mentales, nos daremos cuenta del error de medir nuestro valor como persona mediante normas como nuestra popularidad, influencia, riquezas, posesiones materiales o belleza. Como seres sociales que somos, necesitamos cierta estima por parte de nuestro prójimo, pero relacionar la autoevaluación con la buena opinión de otras personas es lo mismo que ponernos a su merced del modo más humillante. Puede suceder que nos complazca tener un físico atractivo, pero relacionar la autoestima con nuestro aspecto significa alimentar el terror a medida que pasan los años, mientras vemos avanzar las marcas de la edad inevitablemente sobre nosotros. Aún cuando nuestro aspecto físico fuera muy superior a nuestro comportamiento, apenas podría curar las heridas infligidas por la deshonestidad, la irresponsabilidad o la irracionalidad. El sí mismo
incluye más que aquello de lo que somos conscientes y nos vemos influidos de una infinidad de formas por factores que operan subyacentemente a la conciencia explícita. Esta es una de las razones por la que nuestra libre voluntad no es ilimitada. De todos modos, nuestra libertad psicológica es una poderosa fuerza dentro de nuestra psique. Si las intenciones y objetivos conscientes no pesaran, todos seríamos existencial e intelectualmente impotentes. Por supuesto, nuestra libertad existe dentro de ciertos límites. También es cierto que podemos vernos arrastrados por fuerzas que no reconocemos ni comprendemos. Sin embargo, es en la posibilidad de la conciencia de sí mismo y el dominio de sí mismo donde reside la posibilidad del cambio y la evolución, además de una cuota razonable de control sobre nuestra existencia. El pilar central de la autoestima positiva es la intención de tomar conciencia y la voluntad de comprender. El alcance potencial de nuestra capacidad de tomar conciencia depende del grado de inteligencia, de la naturaleza de nuestra capacidad abstracta. Pero el principio de intención de tomar conciencia o la voluntad de comprender rige del mismo modo en todos los niveles de inteligencia. Implica la conducta de buscar la integración de lo que ingresa en nuestro campo mental, así como también el esfuerzo de expandir permanentemente este campo. El comienzo de la autoafirmación consiste en la afirmación de la propia conciencia, en el acto de ver e intentar asir lo que vemos, de oír y de intentar asir lo que oímos, de responder a la vida activamente y no de un modo pasivo. Este es el fundamento de respetar el sí mismo. Muchos niños tienen experiencias que les suponen enormes obstáculos para el buen desarrollo de esta actitud. Para un niño, el mundo de sus padres y otros adultos puede resultar incomprensible y amenazador. El sí mismo no se nutre, sino que es atacado. Al cabo de cierto número de infructuosos intentos de comprender las políticas, afirmaciones y comportamiento de los adultos, algunos niños se dan por vencidos y asumen la culpabilidad de sus sentimientos de impotencia. Suelen sentir con tristeza, desesperación e imposibilidad de expresarse que algo malo ocurre, ya sea con sus mayores, consigo mismos o con alguna cosa. Lo que llegan a sentir es: jamás entenderé a las personas, nunca podré hacer lo que esperan de mí, no sé lo que está bien o lo que está mal y nunca lo sabré. El niño, que continúa luchando para entender el mundo y a la gente que vive en él, no obstante, desarrolla una poderosa fuente de fortaleza, independientemente de la angustia o aturdimiento experimentado. Si se encuentra inmerso en un medio particularmente cruel, frustrante e irracional, sin lugar a dudas, el niño se sentirá alienado de gran parte de la gente que lo rodea y con mucha razón. Pero no se sentirá alienado de la realidad. No se sentirá, en el nivel más profundo, incompetente para vivir, o por lo menos tendrá buenas posibilidades de evitar ese destino. El individuo en desarrollo que mantiene la intención de tomar conciencia, aprende temas, adquiere habilidades, realiza tareas, alcanza objetivos. Y por supuesto estos logros convalidan y refuerzan la lección de pensar. La sensación de ser adecuado para la vida resulta entonces natural. El concepto de la voluntad de ser eficaz es una extensión de la voluntad de comprender. Se centraliza en el aspecto de la perseverancia frente a las dificultades. Continuar buscando comprensión cuando ésta no se obtiene fácilmente. Perseguir el perfeccionamiento de una habilidad o la solución de un problema frente a los fracasos. Mantener firmes los propósitos cuando se presentan dificultades en el camino. La voluntad de ser eficaz consiste en negarse a identificar nuestro yo o sí mismo con sensaciones momentáneas de impotencia y fracaso. Todos hemos tenido momentos de desconcierto y desesperación, momentos en que experimentamos una dolorosa sensación de impotencia e ineptitud.
La pregunta es, ¿debemos dejarnos definir por estos momentos? La voluntad de ser eficaz es la negativa de una conciencia humana a aceptar la ineptitud como condición permanente e inalterable. Resulta estimulante ver a una persona que ha sido golpeada por la vida de muchas maneras, atormentada por una infinidad de problemas irresueltos, que podría verse alienada de muchos aspectos de sí mismo y que sin embargo continúa luchando, continúa peleando, continúa tratando de abrirse camino hacia una existencia satisfactoria, impulsada por la sabiduría de la certeza de que mi persona puede más que mis problemas. Tener la voluntad de ser eficaz no significa que neguemos o rechacemos sentimientos de ineficacia cuando estos surgen, sino que no los aceptemos como permanentes. Podemos sentirnos temporalmente ineptos, sin definir nuestra esencia como ineptitud. Podemos sentirnos temporalmente derrotados, sin definir nuestra esencia como fracaso. Podemos permitirnos sentirnos temporalmente desesperanzados, abrumados, pero conservar la certeza de que después de un descanso, recogeremos las piezas lo mejor que podamos y comenzaremos a avanzar nuevamente. La visión que tenemos de nuestra vida trasciende los sentimientos del momento. Nuestro concepto de sí mismo puede prevalecer sobre la adversidad presente. Esta es una de las formas de heroísmo posible para una conciencia volitiva. Ningún estudio ha sugerido nunca que la buena autoestima se correlacione con el coeficiente intelectual. Esto no es nada sorprendente. La autoestima es una función no inherente a nuestras dotes naturales, sino a nuestra manera de usar la conciencia. Las elecciones que hacemos con respecto a tomar conciencia, la honestidad de nuestra relación con la realidad, el nivel de nuestra integridad personal. La autoestima no es competitiva ni comparativa. Su contexto es siempre la relación del individuo con el sí mismo y con las elecciones del sí mismo. Una persona de elevada inteligencia y autoestima no se siente más adecuada para la vida o más merecedora de felicidad que otra de elevada autoestima e inteligencia más moderada. De la misma manera en que las dotes cerebrales distan mucho de representar el aspecto más significativo en lo que se refiere a la voluntad de comprender y la voluntad de ser eficaz, también están lejos de considerarse cruciales en lo relativo a otro de los pilares claves de la sana autoestima, la independencia. La independencia intelectual se halla implícita en la inteligencia de tomar conciencia o en la voluntad de comprender. No es posible que una persona piense a través de la mente de otra. Podemos aprender unos de otros, pero el conocimiento implica comprensión, no la mera repetición o imitación. Podemos optar por ejercitar nuestra mente o trasladar a otros la responsabilidad del conocimiento y la evaluación para aceptar sus veredictos más o menos pasivamente. La elección que realizamos resulta crucial para la manera en que nos evaluamos como personas y para el tipo de vida que creamos. Que esporádicamente nos veamos influidos por otras personas sin darnos cuenta, no modifica en gran medida el hecho de que existe una distinción entre la psicología de los que tratan de comprender las cosas por sí mismos, de pensar por sí mismos, de juzgar por sí mismos, y los que rara vez dan lugar a esta actitud. Lo importante en este tema es la cuestión de la intención, la cuestión de un objetivo individual. Resulta útil hablar de pensar con independencia, porque la redundancia tiene valor en términos de énfasis. Muchas veces se da a pensar el significado de reciclar las opiniones de otros, de manera que podemos decir que pensar con independencia estimula la autoestima, y la sana autoestima lleva a una inclinación natural por pensar con independencia. Considerando solo las consecuencias del proceso descrito, alguien puede decir,
Le resulta fácil pensar con independencia, mira la autoestima que tiene. Pero la autoestima no es un legado, se adquiere. Y una de las maneras en que se obtiene consiste en pensar independientemente cuando quizá no sea tan fácil hacerlo, cuando hasta puede asustar, cuando se está luchando con sentimientos de inseguridad y se elige perseverar de todos modos. No siempre resulta fácil defender nuestros propios juicios. Si hemos logrado que no nos cueste, esto ya representa una victoria psicológica, porque hay momentos en los que es difícil, momentos en que soportamos considerables presiones en contra del pensamiento independiente y en que debemos combatir y soportar la ansiedad. Cuando un niño descubre que sus percepciones, sentimientos o juicios se contraponen a los de sus padres u otros miembros de la familia y surge la disyuntiva de atender la voz de sí mismo o rechazarla en beneficio de la de los demás, cuando una mujer piensa que su marido está equivocado en algún tema de fundamental importancia y surge el interrogante de si ha de expresar sus pensamientos o reprimirlos para proteger así la estrechez de la relación, cuando un artista o científico de pronto vislumbra un camino que pueda alejarlo de las creencias y valores consensuales de sus colegas, de la orientación y opinión contemporáneas, y se presenta la encrucijada de seguir por ese camino solitario a donde sea que lo lleve o dar marcha atrás, el dilema y el desafío es siempre el mismo. Las señales interiores, ¿deben atenderse o negarse? La independencia en contraposición a la conformidad, la expresión de sí mismo en contraposición a la autocondena, la autoafirmación en contraposición a la resignación de sí mismo. Los innovadores y creadores son personas que pueden aceptar la condición de solitarios en mayor medida que el resto de la gente. Están más dispuestos a seguir su propia visión, aun cuando ésta los conduzca lejos de la tierra firme de la comunidad humana. Su ansiedad, por grande que sea, no los detiene. Es este uno de los secretos de su fuerza. Lo que denominamos genio tiene mucho que ver con el coraje y con el atrevimiento. Está estrechamente vinculado con el puro nervio. Somos animales sociales, si bien algunas veces es necesario. Normalmente no disfrutamos de largos periodos alejados de los pensamientos y creencias de quienes nos rodean, especialmente de los que respetamos y amamos. Una de las formas más importantes del heroísmo es el heroísmo de la conciencia, el heroísmo del pensamiento, la voluntad de tolerar la soledad. Como todos los demás rasgos psicológicos, la independencia es una cuestión de grados. Si bien nadie es perfectamente independiente ni por completo dependiente durante todo el tiempo, cuanto mayor sea el nivel de independencia que tengamos y cuanto mayor y más dispuestos estemos a pensar por nuestra cuenta, mayor será el nivel de autoestima que alcancemos. Pensar con independencia consiste, en parte, en aprender a diferenciar entre los hechos por un lado y los deseos y temores por el otro. La tarea resulta difícil a veces porque los mismos pensamientos se ven influidos y hasta saturados por el sentimiento. No obstante, en muchas ocasiones nos damos cuenta de que el deseo de realizar determinada acción no quiere decir que debamos realizarla. Salir corriendo de la habitación en medio de una discusión cuando nos enfadamos, por ejemplo, y el hecho de que nos pueda atemorizar realizar alguna acción no demuestra que debamos evitarla. Acudir a un médico para hacernos un chequeo cuando existen indicios de enfermedad, por citar otro ejemplo. Si efectuamos una compra que sabemos no podemos pagar y evitamos pensar sobre las cuentas pendientes, sometemos nuestra conciencia a nuestros deseos. Si ignoramos las señales de peligro en un matrimonio y luego afirmamos estar desconcertados y desconsolados, cuando el matrimonio por fin sucumbe, pagamos las consecuencias de sacrificar la conciencia a favor del temor. En lo que respecta a la autoestima, la cuestión no reside en ejecutar impecablemente la tarea de distinguir entre hechos, deseos y temores para elegir la conciencia y negarnos a cualquier forma de evitación.
Más bien radica en la intención subyacente que tengamos cuando describimos a una persona como básicamente honesta. No queremos decir que sea impermeable a la influencia de deseos y temores, sino que existe por su parte un deseo e intención pronunciados y evidentes de ver las cosas como son. No podemos tener siempre la certeza de ser racionales u honestos, pero sí podemos pretender tenerla, preocuparnos por alcanzarla. No siempre somos libres de triunfar en nuestro modo de pensar, pero siempre somos libres de intentar triunfar. La suma acumulada de elecciones en este aspecto arroja un sentido intrínseco de honestidad o deshonestidad básicas, una responsabilidad o irresponsabilidad esencial hacia la existencia. Desde la infancia en adelante, algunos individuos muestran mucho más interés y respeto que otros en estos planteamientos sobre la verdad. Otras personas actúan como si los hechos no fueran necesariamente hechos, si no elegimos reconocerlos como tales, como si la verdad fuera irrelevante y las mentiras fueran mentiras solo si alguien las descubre. Todas estas apreciaciones nos conducen a otro de los pilares de la más sana autoestima, la integridad. A medida que pasan los años y desarrollamos nuestros propios valores y normas, el mantenimiento de la integridad personal adquiere cada vez más importancia para nuestra autoevaluación. La integridad significa la integración de convicciones, normas, creencias y comportamiento. Cuando nuestro comportamiento y los valores que profesamos van de la mano y la filosofía y la acción se correlacionan, tenemos integridad. Cuando nos comportamos de modos que se contraponen a nuestros juicios acerca de lo que es adecuado, nos desprestigiamos a nuestros propios ojos. Nos respetamos menos. Si esta política se hace habitual, confiamos menos en nosotros mismos o dejamos de confiar totalmente. En su afán por desentenderse de la filosofía en general y de la ética en particular, los psicólogos se molestan por todo lo que parezca una referencia a la moralidad en el contexto de la psicoterapia o del bienestar psicológico. Por lo tanto, se arriesgan a pasar por alto el hecho indiscutible de que la integridad es en realidad uno de los guardianes de la salud mental, y que resulta desconcertante y cruel estimular a la gente a creer que la práctica de la atención incondicional hacia sí mismos les aportará una inmaculada autoestima, independientemente de la cuestión de su integridad personal. Algunas veces un individuo intenta escapar de la carga de la integridad desconociendo o afirmando desconocer todos los valores y normas. Lo cierto es que los seres humanos no pueden retroceder a un nivel de evolución inferior. No podemos regresar a una época en la que aún no se pensaba que fueran posibles los principios y planes a largo plazo. Somos seres conceptuales y no podemos operar adecuadamente como ninguna otra cosa. Necesitamos valores que guíen nuestras acciones. Necesitamos principios que guíen nuestras vidas. Nuestras normas pueden ser apropiadas o inapropiadas para los requerimientos de nuestra vida y bienestar, pero resulta imposible vivir sin normas de ningún tipo. Una rebelión tan profunda en contra de nuestra naturaleza, como intentar desechar todos los valores, principios y normas, es en sí misma una expresión de autoestima empobrecida y garantía de que el empobrecimiento no se detendrá. Si bien es bastante fácil reconocer, partiendo del sentido común, la relación entre la autoestima y la integridad, no siempre resulta tan simple como parece en un principio la cuestión de vivir de acuerdo con nuestras normas. ¿Qué pasa si nuestras normas están equivocadas o son irracionales? Podemos aceptar un código de valores que agrega a nuestras necesidades como organismos vivientes. Por ejemplo, ciertas enseñanzas religiosas condenan el sexo, el placer, el cuerpo, la ambición, el éxito material, el goce de la vida en la tierra. Esta aceptación de normas que niegan la vida constituye un enorme problema que tendremos que analizar más adelante.
Cuando comprobamos que vivir según nuestras normas nos conduce hacia la autodestrucción, ha llegado el momento de cuestionar nuestros modelos, en vez de resignarnos simplemente a vivir sin integridad. Debemos reunir el coraje suficiente para desafiar algunas de las ideas más arraigadas que tenemos acerca de lo que se nos enseñó a considerar el bien. Para citar algunos ejemplos del tipo más frecuente en la práctica de la psicoterapia, mujeres que luchan con los dilemas morales creados por la prohibición de la Iglesia Católica con respecto a los dispositivos del control de natalidad y al aborto. Ciertos funcionarios estatales que, desanimados por la magnitud de la corrupción burocrática, se sienten atrapados en el conflicto entre su noción del patriotismo y el buen ejercicio de su ciudadanía, por un lado, y las exigencias de la conciencia individual, por el otro. Hombres de negocio trabajadores y ambiciosos, a los que se les animó al inicio de sus carreras a ser productivos, y que cuando terminan cometiendo el pecado de triunfar, se ven enfrentados a la desorientadora profecía bíblica que dice que será más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Esposas que de pronto se dan cuenta de que el concepto tradicional de la mujer como servidora del hombre constituye una moral de autoaniquilación. Jóvenes que se debaten entre cumplir con su obligación militar o escapar de ella. Ex monjas y curas desencantados de las instituciones religiosas a las que habían prometido obediencia, que se esfuerzan por definir sus valores fuera del contexto de una tradición que ya no pueden aceptar. Personas jóvenes que se rebelan contra los valores de sus padres y no saben qué criterio del bien habrá de guiar sus vidas en adelante. Estos conflictos y la manera en que se resuelven o dejan de resolverse afectan indefectiblemente la calidad de la autoestima del individuo, porque se ve afectada la manera en que se vive la integridad. Y la integridad es un requisito de la elevada autoestima. Toda discusión acerca de los pilares centrales de la sana autoestima que se precie de completa debe reconocer el importantísimo rol de la propia responsabilidad como orientación básica de vida. La propia responsabilidad resulta esencial para la autoestima, además de ser un reflejo o manifestación de autoestima positiva. La relación entre autoestima y sus pilares es siempre recíproca. Llegar a apreciar la propia responsabilidad puede resultar una experiencia estimulante y vigorizadora. Nos hace dueños de nuestras propias vidas. Por ejemplo, el paciente sometido a terapia aprende a preguntarse: ¿por qué y cómo me obligo a ser tan pasivo? ¿Qué me digo para mantenerme tan pasivo? En vez de lamentarse: ¿por qué soy tan pasivo? En lugar de convencerse de que no puede preocuparse de nada, aprende a investigar por qué y cómo se priva de experimentar sentimientos intensos hacia las cosas. ¿Por qué en este contexto significa con qué fin? En vez de preguntarse ¿por qué tengo la nuca siempre en tensión? El paciente aprende a preguntarse ¿qué sentimientos estoy tratando de evitar poniendo en tensión los músculos de mi cuello? En lugar de quejarse de que la gente se aprovecha de ella. El paciente aprende a preguntarse ¿por qué y cómo invito o aliento a las personas para que me utilicen? En lugar de nadie me comprende, el paciente se pregunta ¿por qué y de qué manera hago que la gente le cueste comprenderme? En vez de ¿por qué las mujeres se alejan de mí?, el paciente se enfrenta a la pregunta ¿por qué y de qué modo siempre consigo que las mujeres se alejen de mí? En lugar de lamentarse siempre fracaso en cualquier cosa que emprenda, comienza a considerar ¿por qué y cómo consigo siempre fracasar en lo que intento? La propia responsabilidad es sin duda indispensable para una buena autoestima. El hecho de evitar la responsabilidad nos convierte en víctimas de nuestra propia vida
nos deja indefensos. Es de este concepto del que deben liberarse las personas para llegar a evolucionar hacia un sentido no trágico de la vida. El problema de la culpa. La esencia de la culpa, sea esta importante o menor, radica en el remordimiento de conciencia moral. Me he comportado mal habiendo tenido la posibilidad de no hacerlo. La culpa siempre contiene la implicación de elección y responsabilidad, independientemente de que seamos o no conscientes de ello. Hemos visto que para un niño la autocondena y la culpa pueden tener un valor de duración limitada si surgen para hacer el mundo del niño más inteligible y para ofrecer un cierto sentido de control sobre su vida. Puede persistir en la edad adulta la imperiosa necesidad de creer que el universo es justo y que las cosas terribles no les ocurren a las personas inocentes. Por ejemplo, cuando las víctimas de persecuciones políticas se culpan a sí mismas, o se las alienta para que lo hagan, en vez de afrontar el hecho de que pueden ser marionetas indefensas en manos de fuerzas irresponsables y malintencionadas. En la actualidad existen ciertos cursos de control de la conciencia y supuestas disciplinas espirituales que enseñan que somos responsables de todo lo que nos sucede, o que somos los artífices de todo lo que nos ocurre. Apelan a la necesidad de sentirse bajo control, la necesidad de sentirse eficiente. Pero este punto de vista puede llevar a la conclusión de que un bebé de 1 año en un país en guerra es responsable de que le alcance una bomba. Lo increíble es que existen quienes no reniegan de esta deducción. Cuando llegamos a ser más honestos con respecto a nuestros propios sentimientos, renunciamos a la necesidad de sentirnos culpables. Al hacer esto, somos más libres para pensar claramente acerca de los valores y expectativas que posiblemente necesitemos desafiar. Sin negar que hay momentos en que las personas se sienten realmente culpables porque no han vivido de acuerdo con normas que ellas mismas respetan, un enorme porcentaje de lo que se suele llamar culpa resulta ser un disfraz de otros sentimientos que han sido ocultados. Para descubrir esto, es importante pedirle a la persona que complete la frase: lo bueno de sentirse culpable es que... Y resulta que las respuestas más frecuentes son las siguientes. Lo bueno de sentirse culpable es que me permite permanecer paralizado. No tengo que hacer nada. La gente siente pena por mí. Prueba que soy una persona moral. No tengo que cambiar. Puedo sentirme superior a otras personas que no tienen la integridad de sentirse culpables. Puedo sentir pena por mí. Puedo manipular a otras personas para que me digan que soy bueno. Puedo dar la razón a mis padres. La mayoría de estos finales de frases se explican por sí mismos. Quizá no ocurra esto con el último, que resulta sumamente importante. Supongamos que de pequeños recibimos mensajes de nuestros padres acerca de que somos malos, por razones que pueden tener poco o nada que ver con nuestro verdadero comportamiento. Un buen niño es el que adapta al punto de vista que los padres tienen de las cosas. De manera que si un niño quiere ser bueno y se le dice que es malo, se genera en él una dolorosa paradoja. Quiero ser bueno. Mis padres me dicen que soy malo. Un buen niño no contradice a sus padres. Entonces, para ser bueno hay que ser malo. Si realmente tuviera que ser bueno, me volvería malo, ya que mis padres me dicen que no soy bueno y no está bien contradecirlos. Si soy malo, soy bueno, ya que me adecuo al punto de vista que mis padres tienen de las cosas. Por otro lado, si tuviera que ser bueno, me haría malo, desobediente e incumplidor. En otras palabras, si relaciono mi autoestima con la aprobación de mis padres y el precio de la aprobación es el cumplimiento, entonces terminaré persiguiendo la autoestima positiva aceptando la autoestima negativa. Este conflicto constituye uno de los problemas más comunes que pueden encontrarse entre los pacientes de psicoterapia.
La solución en principio reside en aumentar la autonomía, cambiando las fuentes de autoestima de las señales externas a las internas, del juicio de los padres al propio, lo cual implica aprender a respetarse a sí mismo. La dificultad con la que muchas personas se enfrentan cuando tratan de realizar esta mutación es el miedo a la soledad y la propia responsabilidad. Nunca superaron la noción infantil de que la relación con sus padres resulta esencial para la supervivencia. Tampoco descubrieron adecuadamente su propia capacidad para afrontar los desafíos de la vida. De modo consciente o subconsciente, siguen siendo niños. No tiene ninguna importancia que en la realidad puedan haber demostrado ser más capaces de sobrevivir que sus padres. El problema, descrito así, parece casi agobiante, lo cual es lamentable, ya que afrontarlo y superarlo puede describirse como una empresa heroica. No maduramos negando o reprimiendo nuestros sentimientos de dependencia, sino aceptándolos, experimentándolos, para luego dejarlos atrás, aprendiendo a escuchar y respetar nuestras señales internas, a pesar de nosotros mismos, y a dejarnos guiar por nuestras propias conclusiones. Desde el punto de vista de la protección de la autoestima, resulta esencial distinguir entre la culpa racional y la autocondena. Por culpa racional entendemos una evaluación auténtica de alguna acción equivocada, un sentimiento genuino de arrepentimiento o remordimiento, y la determinación de efectuar una mejor elección en el futuro. La autocondena es un veredicto dirigido al individuo como tal y contiene una contradicción. Si soy irredimiblemente despreciable, ¿quién se preocupará lo suficiente como para pronunciar el veredicto? ¿A quién he ofendido íntimamente? Si soy yo quien pronuncia el veredicto, entonces no puedo ser totalmente despreciable. La culpa racional es una señal de alarma. Nuestra supervivencia y bienestar no se verían beneficiados si careciéramos de la capacidad de reprocharnos a nosotros mismos. Algunas veces, en estado de conciencia semiconcentrada, nos comportamos ciegamente, mal o de una manera irresponsable, y la primera señal para llamar nuestra atención consciente la constituye una desagradable sensación que pertenece a la culpa. Pero la culpa irracional, que subvierte los fines de la supervivencia y el bienestar, alcanza proporciones virtualmente epidémicas. Por eso puede llegarse a decir, me siento culpable por desear a la esposa de mi mejor amigo, lo cual implica que nuestros deseos sexuales se encuentran sometidos a nuestro control volitivo directo y jamás deben fluir de manera inconveniente o en una dirección inadecuada. Traducción más probable, las personas que respeto me condenarían por tener estos deseos. O me siento culpable por ser tan atractivo. Implicación, mi atractivo constituye mi castigo hacia aquellos que no lo poseen. Traducción más probable, tengo miedo de los celos o envidia de otras personas. O me siento culpable por ser tan inteligente. Implicación, nací con un buen coeficiente mental a expensas de todos los que no lo poseen, o peor aún, considerando que todo individuo debe ejercitar el potencial de inteligencia con el que nació, no merezco ningún reconocimiento por lo que he hecho con mis dotes. Traducción más probable, tengo miedo de la animosidad de aquellos que se sienten agraviados por mi inteligencia. O me siento culpable por haber recibido tanto preferencial de mis padres respecto a mis hermanas, porque era el único hombre. Implicación, soy moralmente responsable del comportamiento de mis padres. Traducción más probable, siento resentimiento por la carga y expectativas que constituyen la otra cara del trato preferencial que reciben los hijos varones. O me siento culpable de ser humano, nací en pecado. Implicación, resulta significativo hablar de culpa en un contexto en el que no existe la inocencia. Es más, debo aceptar un concepto que justifica la violencia para alcanzar la razón y la moralidad porque lo proclaman las autoridades. Traducción más probable.
Esas autoridades guardan el monopolio de la moralidad y los juicios morales. ¿Quién soy yo para contraponer mi juicio al suyo? O me siento culpable porque mis padres nunca me quisieron. Implicación. La respuesta de mis padres hacia mí solo pudo haber estado determinada por mi propio carácter moral, no por problemas suyos que quizá no hayan tenido nada que ver conmigo. Debieron de comprender que yo no tenía valor como persona desde el principio. Traducción más probable. La única forma de salvaguardar mi relación con ellos, la única forma de seguir siendo su hijo y de conservar la sensación de pertenecer a alguien, consiste en aceptar sus ideas y permitirles que me definan. O me siento culpable por haber alcanzado el éxito en la vida. Implicación. No solo no merezco ningún reconocimiento moral por mis logros, sino que estos representan una injusticia para con aquellos que, por la razón que sea, no han triunfado de la misma manera. Es más, estoy en deuda moral hacia los que no han obtenido tantos éxitos como yo en la vida. Traducción más probable. Si no doy muestras de sentirme orgulloso de lo logrado, si oculto mis sentimientos de orgullo, no solo de los demás, sino también de mí mismo, quizá la gente me perdone y llegue a agradarle. Quizá deba admitir que en una época en la que el igualitarismo avanza descontroladamente y en la que existen personas que piensan que cualquier forma de desigualdad implica una injusticia por parte de alguien hacia algún otro, algunas de las instancias de culpa recién descritas pueden no ser consideradas irracionales. Quizá estos ejemplos no solo resulten conocidos para algunos, sino que posiblemente otros los consideran razonables. Cuando se exploran estas actitudes en el contexto de la psicoterapia, lo que emerge no es un proceso de razonamiento moral, sino el ocultamiento de un profundo temor a la autonomía, el miedo a no pertenecer. Existe una paradoja en la aceptación de la culpa inmerecida. Con mucha frecuencia el resultado es la creación de una verdadera culpa. Si, por ejemplo, tengo miedo de afirmar mi derecho a existir o ser feliz, si carezco del coraje de ser honesto acerca del orgullo que siento por los éxitos que he obtenido o por el placer que me producen los beneficios de los que disfruto, entonces muy dentro de mí existe la incómoda sensación de la autotraición, la capitulación de la integridad, la aceptación de valores y normas que no respeto honestamente. Y cuando la autoestima está socavada, puedo comenzar a realizar acciones contrarias a los principios que realmente respeto. De la misma manera en que aceptar y expresar resentimiento puede acarrear la desaparición de lo que se denomina culpa, un procedimiento similar con los sentimientos de orgullo y felicidad puede alejar remordimientos de conciencia que no tengan una verdadera razón de ser. Así como puede necesitarse coraje para ser coherente con respecto al resentimiento, también puede necesitarse esta cualidad para admitir sentimientos de orgullo y felicidad. Es obvio que la culpa, sea racional o irracional, puede ejercer un efecto dañino sobre la autoestima. Por consiguiente, diremos algo más acerca de la corrección de la culpa racional o realista. Supongamos que hemos hecho algo verdaderamente incorrecto según nuestras propias normas, como faltar a la palabra de guardar un secreto o adjudicarnos el reconocimiento por un logro que no nos pertenece. Sin negar el hecho de que algunas veces existen circunstancias especiales que requieren consideraciones especiales, en términos generales se puede decir que existen ciertos pasos específicos que hay que seguir para liberarnos de la culpa resultante. El primero consiste en reconocer el hecho de que hemos sido nosotros quienes hemos llevado a cabo la acción. El segundo es admitir explícitamente ante la persona o personas implicadas el daño que hemos realizado y dar a entender que comprendemos las consecuencias de nuestro comportamiento, en caso de que sea posible. Y el tercero consiste en realizar cada una de las acciones que esté a nuestro alcance
para contrarrestar o minimizar el daño realizado. Por último, necesitamos hacernos el firme propósito de comportarnos de otra manera en el futuro. Ante la imposibilidad de seguir cualesquiera de estos pasos, es posible que una persona continúe sintiéndose culpable por algún mal comportamiento, aun cuando éste haya tenido lugar muchos años atrás. Aun cuando su terapeuta le haya asegurado que todos cometemos errores, y aun cuando la persona ofendida le haya ofrecido su perdón. Algunas veces tratamos de rectificarnos sin reconocer ni afrontar realmente lo que hemos hecho. O repetimos sin cesar, lo lamento, o nos desvivimos por ser agradables con la persona que ofendimos sin tratar de solucionar la mala acción. O ignoramos el hecho de que existen acciones específicas que podríamos llevar a cabo para enmendar parte del daño que hicimos. Algunas veces, claro, no es posible enmendar el daño y debemos aceptarlo. No podemos hacer más que lo posible. Pero si no hacemos lo que es posible y apropiado, la culpa tiende a prolongarse. Si intentamos evitar, negar y reprimir nuestros sentimientos negativos, en vez de afrontarlos con honestidad, lo único que hacemos es enterrarlos y luego la culpa se desparrama y extiende por todo el sentido del sí mismo. Regresamos a la importancia del conocimiento, el conocimiento y la acción apropiada que fluye de esa toma de conciencia. La acción resulta esencial. Si hemos ejercido acciones que han dañado nuestra autoestima, solo ejerciendo las correspondientes acciones en contra, podemos recuperar la autoestima. Nos engañamos si imaginamos que podemos redimir nuestra autoestima solo a través del sufrimiento o del autoconvencimiento de que no existe redención posible para nuestra autoestima. Con raras excepciones, siempre existe una forma de redención y es nuestra responsabilidad encontrarla. El desafío no reside en entregarse a la pasividad. La pasividad, la abdicación de la responsabilidad de la acción, constituye el enemigo primordial. Según el grado de baja autoestima que sufre una persona, su conciencia estará regida en mayor o menor medida por el miedo, miedo a otras personas, miedo a hechos reales o imaginarios, evadidos o reprimidos, miedo al mundo exterior y miedo al mundo interior. Los sentimientos de ansiedad, inseguridad, incluyendo la duda con respecto a sí mismo, la indescriptible sensación de sentirse inútil para la realidad, inadecuado para los desafíos de la vida, surgen inevitablemente siempre que fracasamos en la tarea de alcanzar un nivel de confianza en nosotros mismos y de respeto por nosotros mismos más o menos satisfactorio. De este modo, el miedo se transforma en la fuerza motivadora central dentro de la personalidad. Un hombre de baja autoestima se transforma en marido y padre. Organiza su casa provocando el miedo en su esposa e hijos, valiéndose del mismo miedo que lo motiva como fuente principal de energía y acción. Elude las expresiones de dolor e infelicidad en los ojos de sus seres queridos, no responde a los esfuerzos que ellos realizan para comunicarse con él, se vuelve hosco y ensimismado cuando se niegan a obedecerle. Los años pasan y ve desvanecerse el amor o respeto que alguna vez sintieron por él. Se deprime cada vez más. A los 50 se siente desgastado, deprimido, y a veces piensa en el suicidio. Es víctima de una baja autoestima no corregida. El miedo sabotea la mente, la claridad, la eficacia. El miedo socava el sentido de la valoración personal, y las acciones motivadas por el miedo, más que por la confianza, son generalmente el tipo de acciones que dejan en el individuo una sensación de menosprecio personal.
Cuando una persona que sufre de baja autoestima establece diferentes defensas o estrategias para evitar la realidad, con el propósito de no tener que afrontar la sensación de ineficiencia, inevitablemente se producen distorsiones en su manera de pensar. Los procesos mentales ya no son regulados por el objetivo de aprehender la realidad con claridad, sino en el mejor de los casos por el de obtener solo aquellos conocimientos compatibles con el mantenimiento de las defensas. El individuo que intenta fingir una sana autoestima convierte en condicional la percepción de la realidad. Ciertas consideraciones adquieren mayor importancia que la realidad, los hechos y la verdad. Como consecuencia, la conciencia se ve manejada, de manera significativa y peligrosa, por las cuerdas de los deseos y miedos, y los miedos se transforman en los amos y señores, y es a ellos y no a la realidad a los que debe ajustarse el individuo. Así el individuo se ve empujado a perpetuar y reforzar el mismo tipo de criterios antirracionales y autodestructivos que provocaron la pérdida de su seguridad personal y el respeto de sí mismo en primera instancia. Consideremos, por ejemplo, el caso de un individuo que posee la casi ilusoria imagen de sí mismo como osado y perspicaz corredor de bolsa a punto de hacer una fortuna. No hace más que perder dinero y sufrir fracasos en sus sucesivos intentos para enriquecerse de la noche a la mañana. Siempre ciego frente a las pruebas de que sus planes no resultan, siempre ignorando los hechos más desagradables, vanagloriándose siempre altivamente, embelesado ante la increíble imagen de sí mismo como hombre de negocios brillante y habilidoso. Se desplaza de un desastre a otro, temiendo descubrir que la visión de sí mismo que parece ser su cinturón de seguridad es en realidad un lazo que lo está ahogando paulatinamente. O pensemos en una mujer de mediana edad cuyo sentido del valor personal depende esencialmente de su imagen de sí misma, como una belleza joven y encantadora, y que por lo tanto percibe cada arruga de su rostro como una amenaza metafísica a su identidad. Se precipita a establecer relaciones sexuales con hombres 20 años menores que ella, racionalizando cada relación como una gran pasión, sin considerar los caracteres y motivos de los jóvenes en cuestión, reprimiendo la humillación que siente en compañía de sus amigos. Busca constantemente la reafirmación que le brinda cada nuevo admirador, huyendo cada vez más rápidamente del acecho implacable del perseguidor que representa su propio vacío interior. No hay forma de conservar la claridad de nuestro modo de pensar mientras haya consideraciones en nuestra mente, principalmente gobernada por el miedo, que se antepongan a los hechos concretos de la realidad. No existe manera alguna de preservar el poder de nuestra inteligencia intacto si implícitamente acogemos la creencia de que la subsistencia de nuestra autoestima positiva o de nuestras pretensiones de alcanzarla está condicionada a la ignorancia de ciertos hechos. La miseria, la frustración, el terror que caracterizan el estado psicológico de muchas personas dan testimonio de dos hechos: que una autoestima positiva constituye una necesidad básica sin la que no podemos vivir la vida que nos corresponde, y que la autoestima positiva está relacionada estrechamente con la honestidad y la integridad. A esto se debe que tanto en la psicoterapia como en la vida sea tan importante crear un contexto en el que la persona descubra que es importante ser honesto en los pensamientos, sentimientos y comportamientos. Cada vez que admitimos una verdad difícil, cada vez que nos enfrentamos a aquello que nos producía temor afrontar, cada vez que reconocemos ante nosotros y ante los demás hechos cuya existencia hemos estado ignorando, cada vez que nos mostramos dispuestos a tolerar el miedo o la ansiedad temporales en beneficio de un mejor contacto con la realidad, nuestra autoestima crece. La ansiedad en general es una señal de alarma psicológica que advierte al organismo sobre un peligro real o imaginario.
en diferentes grados de intensidad, sentir este tipo de ansiedad forma parte de la condición humana. La ansiedad a la que nos estamos refiriendo, generalmente descrita como neurótica o patológica, es de una clase muy especial. Podríamos hablar de la ansiedad de la autoestima. La ansiedad de la autoestima no solo es distinta de los miedos racionalmente justificados que afectan al mundo en general, tal como el miedo a una guerra o a un crack económico, sino también a los miedos comunes de la vida diaria, como el temor de caer atropellado. El miedo común es una reacción proporcionada y localizada en un peligro concreto, externo e inmediato. También es distinta de la ansiedad objetiva o normal, en la que, como ocurre con el miedo, los sentimientos de aprehensión e impotencia se dirigen hacia una fuente específica, en la que el peligro resulta menos inmediato y la emoción más predecible, como el sentimiento que puede asaltar a una persona frente a síntomas de alguna enfermedad grave, o el que pueden experimentar unos padres cuyo hijo haya sido secuestrado. El miedo y la ansiedad objetiva desaparecen cuando deja de existir el peligro. Pero por el contrario, la ansiedad de la autoestima es un estado de miedo experimentado en ausencia de una amenaza objetiva, perceptible, real o inminente. Este tipo de ansiedad no siempre aparece de una forma intensa o violenta. Muchos de quienes la padecen la perciben, no en un ataque agudo de pánico o sensación crónica de miedo, sino en cierto malestar ocasional, una difusa sensación de nerviosismo y aprehensión que va y viene caprichosamente, según un ritmo propio e imposible de descifrar, y desconocen cuántas de sus respuestas son consecuencia del deseo de huir de ella. Cuando una persona siente miedo, cualquier tipo de miedo, la respuesta refleja la sensación de encontrarnos ante algún peligro, una amenaza contra algo que se valora mucho. En el caso de la ansiedad de la autoestima, el objeto de valor amenazado en esencia es el yo de quien la padece. Por el yo, debemos entender el centro unificador del conocimiento, el centro de la conciencia, el sentido esencial del término yo en su acepción corriente, aquello que percibe la realidad. Preserva la continuidad interior de la propia existencia y genera una sensación de identidad personal. Toda amenaza al yo de un ser humano, todo lo que el individuo experimente como un peligro significativo para la eficacia y el control de la mente, constituye una fuente potencial de ansiedad de la autoestima. Todo lo que amenace con derrumbar el sentido de valoración personal es fuente de ansiedad para la autoestima. Existen ciertas características que vinculan la forma más leve de esta ansiedad con la más extrema. La persona siente miedo de todo en general y de nada en particular. Si presa del miedo el individuo trata de ofrecer una explicación racional del sentimiento, aferrándose a alguna señal externa para demostrar el peligro, esta resultará directamente ilógica. La persona actúa como si el objeto del miedo fuera la propia realidad y no algo específico o concreto. Por esta razón, algunas veces se describe la ansiedad como flotante. Esta ansiedad representa una poderosa fuerza en las vidas de millones de seres humanos. No podemos comprender su comportamiento si no somos capaces de comprender la cantidad de energía que usan para defenderse de un miedo que no entienden. Son los que no soportan estar solos, los que no pueden vivir sin somníferos, los que se estremecen ante el más leve ruido inesperado, los que beben mucho para calmar una intranquilidad continua, los que sienten el permanente apremio de ser divertidos y simpáticos, los que corren a ver demasiadas películas que no desean ver y acuden a demasiadas reuniones a las que no desean acudir, los que sacrifican el más mínimo vestigio de seguridad en sí mismos por una excesiva preocupación sobre lo que los demás piensan de ellos, los que añoran depender emocionalmente de alguien o que alguien dependa de ellos,
los que sucumben a ataques periódicos de inexplicable depresión, los que sumergen su existencia en la temible pasividad de rutinas no elegidas y objetivos no buscados, y que mientras ven pasar los años como espectadores, se preguntan en ocasionales ataques de frustración y angustia, ¿qué fue lo que les negó su oportunidad de vivir? Los que se deslizan de un afer sexual a otro, los que buscan asociarse a los movimientos colectivos, que disuelven la identidad individual y eluden la responsabilidad personal. Este es el amplio y anónimo conglomerado de hombres y mujeres que elige el miedo como rasgo intrínseco e indiscutible de su alma, y que hasta suele temer enterarse de que lo que siente es miedo o investigar la naturaleza de aquello de lo que desean escapar. Esta ansiedad es una reacción a una amenaza inconscientemente percibida en contra de la autoestima, la sensación de control, la eficacia y el valor. El miedo parece ser metafísico, dirigido al universo en general, a la existencia como tal. Implica que ser significa estar en peligro, más allá de cualquier sentido común y racional en el que pueda decirse que esto es cierto. Incluye una sensación de desastre incierto, si bien inminente, una sensación de desvalimiento. Algunas veces existe además una culpa metafísica. La persona se siente inadecuada como persona, inadecuada en un sentido más amplio que el que implique cualquier defecto particular que ella pueda identificar. La amenaza y el peligro existen en su interior. Los demonios amenazadores son percepciones, pensamientos, recuerdos, sentimientos o emociones sofocados de los cuales el individuo se ha protegido para mantener el equilibrio psicológico. Si la autoestima es la convicción de que somos competentes para captar y juzgar los hechos de la realidad, y de que somos merecedores de felicidad, entonces la ansiedad de la autoestima, en su forma más extrema, es el tormento de una persona incapacitada o atormentada en este dominio, que se siente ajena a la realidad, enajenada, impotente. Detrás de un miedo que puede experimentarse como existencial yace un problema interno, cognitivo, una ineptitud en el funcionamiento de la propia conciencia. Si una persona no asume la responsabilidad de tomar conciencia, el resultado es la desconfianza hacia uno mismo, la sensación de que la mente no es un instrumento fiable. Negándonos a detenernos en aspectos que requieren atención, podemos eludir el hecho de la evasión, pero no podemos ignorar la contradicción entre el conocimiento y las acciones, así como tampoco los temas en sí. Si actuamos en contra de lo que consideramos correcto, podemos escapar de las implicaciones de las acciones, pero no de su existencia. Nos queda la desconfianza en nosotros mismos, el conocimiento implícito de que tanto la mente como nuestros juicios y convicciones pueden sacrificarse bajo cierta presión emocional. Desde la época de Freud en adelante, se escribió tanto sobre la relación entre la ansiedad y las defensas contra esta, por un lado, y los consecuentes desórdenes emocionales y de conducta por el otro, desde fobias hasta reacciones obsesivas compulsivas, o la misma depresión, que no analizaremos este aspecto ahora. La capacidad de sentir ansiedad, desconfianza de sí mismo o culpa es una ventaja. Se trata de señales de alarma que advierten un peligro para nuestro bienestar. Si bien estas emociones pueden resultar dolorosas e incluso devastadoras, sí hacen que la persona se detenga a cuestionarse su funcionamiento, a buscar ayuda, quizás estén desempeñando una buena misión en su vida. Por el contrario, cuando son ignoradas, hacen estragos en la vida del individuo. La aparición de la ansiedad, de la autoestima, siempre implica y refleja un tipo particular de conflicto. Y el ataque de ansiedad agudo tiene su origen en la confrontación entre el yo y ese conflicto. Supongamos, por ejemplo, que un hombre aspira durante años a llegar a un puesto para el que se siente
secretamente inadecuado. Al poco tiempo de haber ascendido a ese puesto, se despierta en medio de la noche con una extraña sensación en la cabeza y una dolorosa opresión en el pecho. Experimenta un estado de violenta ansiedad. En los días siguientes comienza a expresar preocupación por las calificaciones de sus hijos en la escuela. Luego comienza a quejarse de que su casa está asegurada por una cantidad inferior a su valor. Y finalmente termina exclamando que se está volviendo loco. Pero el hecho del ascenso no ingresa en su mente consciente. La ansiedad de este individuo es accionada por la colisión de dos absolutos. Un mandato de valor: debo saber qué hacer para cumplir con las responsabilidades de mi nuevo puesto. Y la sensación de que es inadecuado para obedecer esa orden. No sé si puedo. El conflicto no es consciente, está reprimido, pero el efecto del conflicto es demoledor. La pretensión de ejercer control sobre su vida y así precipitar la ansiedad. Se trata de un conflicto, de un choque entre un mandato de valor: debería saber qué hacer, debo saber qué hacer, que incluye el sentido de valoración personal del individuo, y la incapacidad o ineptitud que el hombre experimenta como violación a ese mandato: no sé qué hacer. En todos los casos de ansiedad de la autoestima encontraremos un conflicto en la forma debo, debería, en contraposición a no puedo, no lo hice, o no debo en contraposición a lo hago, hice, haré. Siempre existe un conflicto entre algún mandato de valor relacionado de manera crucial y profunda a la autovaloración y equilibrio interior de la persona, por un lado, y alguna falla, ineptitud, acción, emoción, deseo, fantasía, que la persona considera una violación de ese mandato. Una violación que, según el individuo, expresa o refleja un hecho básico e inalterable de su naturaleza. Los psicólogos interpretan la ansiedad de la autoestima como ansiedad patológica, de maneras diferentes. Uno de los errores más comunes que cometen los teóricos en sus interpretaciones del proceso de ansiedad consiste en confundir un caso particular de ansiedad patológica con el prototipo abstracto de toda ansiedad patológica. Freud, por ejemplo, en la versión final de su teoría de la ansiedad, sostuvo que la ansiedad es accionada por deseos sexuales prohibidos, que rompen la barrera de la represión y hacen que el yo se sienta amenazado y agobiado. Karen Horney rebatió esta teoría declarando que esto pudo haber sido cierto en la época victoriana, pero que en nuestros días la fuente de ansiedad es la aparición de los impulsos hostiles. Cualquiera de las dos explicaciones podría adecuarse a la fórmula que hemos esbozado, pero ninguna constituye una máxima. El principio básico implicado resulta claramente más amplio que la teoría de Freud y la de Horney. La ansiedad patológica es una crisis de la autoestima, y las posibles fuentes de ansiedad son tan numerosas como los valores racionales o irracionales en los que puede basarse el aprecio de sí mismo de un individuo. Autoestima, trabajo y amor. Si bien la autoestima afecta todos los aspectos de nuestra existencia, hay dos con los cuales se relaciona muy especialmente: el trabajo y el amor. A través del trabajo y del amor mostramos el nivel de seguridad y sentido de valor personal que tenemos. El drama de nuestra vida consiste en la expresión de la propia visión interna de nosotros mismos. Cuanto más alto sea el nivel de nuestra autoestima, más probabilidades tendremos de encontrar un trabajo y un amor a través del cual podamos expresarnos de una manera satisfactoria y enriquecedora. Y por el contrario, cuanto menor sea el nivel de nuestra autoestima, estaremos más expuestos a que nuestras experiencias en el trabajo y el amor lleguen a confinar nuestra autoestima a un plano insatisfactorio.
Analicemos en primera instancia la relación entre la autoestima y el trabajo productivo. Por trabajo productivo entendemos cualquier actividad con un fin determinado, que implique la mente, la fuerza y la capacidad de prestar servicio a los propósitos de la vida. Desde cavar una zanja, conducir un tractor, llevar adelante un negocio, hasta emprender una investigación científica. Los elementos esenciales para la autoestima, uno de ellos es la eficacia fundamental. Podríamos llamar a esta eficacia metafísica, pero el concepto de eficacia también puede aplicarse a nuestra efectividad en áreas específicas de esfuerzo, proveniente de conocimientos y habilidades que se hayan adquirido. Esta efectividad se expresa en el campo del trabajo productivo. Llamaremos a este eficacia particularizada. Una persona puede exhibir cierto grado de eficacia particularizada y carecer, no obstante, de ese sentido de eficacia fundamental que resulta esencial para una sana autoestima. Por ejemplo, un hombre o una mujer pueden ser muy seguros o capaces en el trabajo, pero sentirse aterrorizados frente a una mayor necesidad de reflexión, independiente en la esfera moral, ética o intelectual, temerosos de trascender un marco familiar de referencia establecido por el grupo particular al que pertenecen. Que otros reflexionen sobre las cuestiones esenciales de la vida. Son los otros los que determinan el contexto en que se desplaza este tipo de individuo, el contexto moral, de valores, el contexto intelectual. El ejecutivo agresivo sumamente eficiente constituye un ejemplo de esta clase de persona. Por otro lado, una persona puede poseer una sana autoestima, un profundo sentido de la eficacia fundamental o metafísica, pero, por tener intereses muy especializados, carecer de las muchas habilidades prácticas que la mayoría de las personas considera de rigor, como saber conducir, cocinar o realizar alguna reparación hogareña de lo más sencilla. Sin embargo, lejos de temer a estas tareas, normalmente se siente segura de la capacidad de adquirir las habilidades necesarias en caso de que surja la necesidad. El sentido de la eficacia metafísica proporciona seguridad en la capacidad básica de aprender lo que sea necesario. La eficacia metafísica se expresa a través de alguna forma de la eficacia particularizada. Pero la eficacia metafísica no se confina en su expresión a ninguna forma particular de actividad. Se proyecta en cualquier forma de empresa constructiva. Sería imposible adquirir o sustentar un sentido de la eficacia metafísica sin adquirir también algunas formas de eficacia particularizada, en otras palabras, sin implicarse en alguna forma de trabajo productivo. Mantenemos nuestra eficacia metafísica mediante la continua expansión de la eficacia particularizada. En esto consiste el crecimiento como forma de vida. Este criterio se opone al adoptado por los escritores contemporáneos que hablan con desdén del trabajo y el logro de objetivos, como si estos valores fueran solo una invención diabólica del capitalismo. Igual que con el trabajo, también el amor puede buscarse no como expresión de la autoestima y de la estima hacia otra persona, sino como un medio de elevar una autoestima muy baja. No lleva a ninguna parte la teoría de encontrar a alguien que nos ame con el fin de poder amarnos a nosotros mismos. No obstante, millones de personas lo intentan día a día. Cuando el método falla, solemos adentrarnos en otra relación, la cual a su vez fracasa, y luego intentamos otra más, o decidimos en cambio que el amor es algo inexistente. De la misma manera en que muchas personas saltan de un proyecto a otro, muy bien pueden saltar de una relación a otra, impulsados por el mismo propósito, el terror de llegar a descubrir que no tienen nada en su interior,
si alguna vez se detienen para realizar una introspección. El amor es nuestra respuesta emocional hacia aquello que estimamos mucho. Es la sensación de alegría experimentada en la existencia del objeto amado, alegría en la proximidad y alegría en la interacción o compromiso. Amar es deleitarse en el ser que uno ama, sentir placer en presencia de ese ser, sentir gratificación o realización en contacto con ese ser. Percibimos a la persona amada como una fuente de realización de necesidades profundamente importantes. Muchas personas pueden enamorarse, pero para mantener vivo el amor a través del tiempo se requiere seguridad en sí mismo y respeto hacia sí mismo. Si gozo de un sentido fundamental de eficacia y valor, y si como consecuencia me siento digno de amor como ser humano, tengo una riqueza emocional en mi interior que puedo canalizar en el amor. Si no tengo respeto por mí mismo, si no me valoro, en cambio, tengo muy poco que dar. Veo a los demás esencialmente como fuentes de aprobación o desaprobación, no como personas por derecho propio. Es más, si no siento que soy digno de ser amado, resulta muy difícil creer que alguien pueda amarme. La profesión de amor del otro choca con mi autoconcepto. Aun si rechazo conscientemente mis sentimientos de ser indigno de amor, mi baja autoestima permanece operando bajo la superficie de la conciencia para destruir mis intentos de establecer relaciones. En mi inseguridad puedo subvertir el amor de innumerables maneras, exigiendo demasiadas reafirmaciones, mostrando una posesividad irracional, convirtiendo en catástrofe ciertas desavenencias insignificantes, intentando ejercer el control, probando formas de rechazar a mi pareja antes de que ésta me rechace a mí. Podemos elaborar nuestras relaciones con los demás durante años. Podemos leer libros de psicología, consultar a consejeros matrimoniales, participar en un sinfín de talleres y seminarios, y no obstante, tener un problema subyacente muy difícil de afrontar, llamado ansiedad de felicidad. Volvemos a encontrarnos con el principio de motivación por el miedo. La ansiedad por la felicidad constituye uno de los problemas más difundidos y menos comprendidos. Muchas personas sienten que no merecen la felicidad, que no tienen derecho a ella, que no tienen derecho a la realización de sus necesidades y deseos emocionales. A menudo sienten que si son felices se les arrebatará la felicidad o algo terrible ocurrirá para compensarla, algún horrible castigo o tragedia. Por esta razón, la felicidad es para estas personas una fuente potencial de ansiedad. Si bien es posible que la deseen en un nivel de la conciencia, pueden temerla en otro. Es posible no darse cuenta del problema conscientemente. El individuo en cuestión puede insistir, por supuesto que tengo derecho a la felicidad, pero, quizá, habiendo logrado una buena relación, su respuesta a la felicidad sea una sensación de ansiedad y desorientación. Cuando nos sentimos felices y la felicidad acciona la ansiedad y la desorientación, debemos aprender a no hacer nada, a excepción, quizá, de sentir, de escribir y compartir la sensación, y a no permitir dejarnos inducir a comportamientos autodestructivos. Lentamente podemos construir cierta tolerancia hacia la felicidad. Podemos aumentar nuestra capacidad de enfrentarnos a la alegría sin caer presos del pánico. Incluso podemos descubrir que ser feliz es mucho menos complicado de lo que habíamos pensado y que la alegría representa nuestro estado natural. Conservando la presencia de ánimo para no rendirnos frente al miedo, generando la conciencia necesaria para desenvolvernos en este nivel, practicando la honestidad emocional, que puede ser necesaria entre
nuestra pareja y nosotros. Al mismo tiempo hacemos crecer nuestra autoestima y de este modo damos lugar a que el sentimiento del derecho a la felicidad arraigue en nosotros. La represión de la emoción y la negación de los sentimientos sabotean insoslayablemente la claridad del pensamiento y la integridad de la conciencia, con desastrosas consecuencias para la autonomía, en particular en lo que respecta a los juicios de valor. Es de suma importancia comprender que la ceguera con respecto a importantes aspectos del sí mismo conduce a la ceguera sobre importantes aspectos del medio ambiente. La persona que niega la necesidad de compañía y sociabilidad puede ignorar las oportunidades de satisfacer tal necesidad, como por ejemplo las señales de interés y amistad por parte de las personas que le importan. El individuo que niega la realidad de su propio dolor no identificará la fuente del dolor, como por ejemplo que tiene por amigos a las personas equivocadas, y se dejará herir una y otra vez por esa gente. El individuo que niega sentimientos de ira puede atribuirlos injustamente a otros, y creer que hay ira donde ésta no existe. Estamos hablando de una ley de funcionamiento psicológico de profunda importancia. La comprensión se desplaza libremente en ambas direcciones, o no se desplaza en ninguna. Pero, ¿cómo se llega a la ceguera con respecto a uno mismo, a la fragmentación de uno mismo y a la autoenajenación? El fenómeno de la autoenajenación o fragmentación de sí mismo puede referirse a uno o más de una serie de problemas interrelacionados: disociación respecto del cuerpo como parte de sí mismo, falta de contacto con nuestras necesidades, bloqueo emocional, la interrupción de la comprensión explícita de pensamientos, actitudes, inclinaciones, deseos, la negación de importantes capacidades en estado latente o no admitidas. En términos generales, incluyendo todos estos significados que se superponen, este es el estado del problema del sí mismo rechazado. Rechazar significa dejar de reconocer como propio, dejar de reconocer nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, actitudes, aspiraciones o habilidades como propios. De esta manera, restringimos y empobrecemos radicalmente nuestro sentido del sí mismo. Tenemos menos acceso a nuestras señales interiores y, por lo tanto, nos volvemos más dependientes de las señales procedentes de los demás. Necesitamos que los demás nos digan qué pensar, cómo vivir, cuándo expresar una determinada emoción, qué es apropiado y qué inapropiado, y así sucesivamente. Apenas existimos por nosotros mismos. Nuestro sentido de sí mismo a menudo se reduce a poco más que un sentido de ansiedad. En semejante estado de autoenajenación, somos proclives a transformarnos en adictos a la aprobación, adictos al amor, adictos a ser miembros de grupos, adictos a sistemas y estructuras, a creencias, a un gurú o líder, a escapar del dolor, del vacío interior y de la ansiedad. La autoenajenación impide la autonomía. Si bien es cierto que estamos hablando sobre cuestiones de intensidad, este principio constituye un tema subyacente para ser discutido. Comenzaremos hablando de la enajenación con respecto del cuerpo. La primera sensación del sí mismo que tiene el bebé es casi enteramente como sí mismo corporal, como organismo físico. A esto se refería Freud cuando decía que nuestro primer yo es un yo corporal. Más adelante, a medida que se desarrolla la mente, el niño aprende a resituar el sentido de sí mismo más arriba. El yo y el sí mismo encuentran su ubicación primaria en la mente. Cuando el crecimiento se desenvuelve de forma apropiada, se reconoce el cuerpo como parte del sí mismo,
o como dirían algunos, trasciende el cuerpo y se desarrolla un sentido del sí mismo más complejo y comprensivo. Pero este proceso supone además el potencial para la disociación del cuerpo. Cuando existe disociación, el cuerpo ni pertenece exclusivamente al sí mismo, ni constituye siquiera un aspecto del sí mismo. Es en cambio la ausencia de sí mismo. En nuestra cultura, la inmensa mayoría de la gente existe en diferentes grados de enajenación respecto de su propio cuerpo. Y con frecuencia, la voz de los padres se une a la voz de las monjas, la cual se une a la voz de los entrenadores de atletismo para propiciar esta división. El niño puede ver el cuerpo como fuente de irritación paterna y hasta de repugnancia si, por ejemplo, la madre transmite rechazo hacia la forma en que se baña o se toca. Quizá el niño enferme y comience a odiar el cuerpo como fuente de sufrimiento y traición. O ve enfermar y morir a un ser querido, considerando al cuerpo una especie de traidor. Es el cuerpo el que da cabida no solo al dolor, sino a la muerte. En la niñez o la adolescencia, el cuerpo puede percibirse como fuente u objeto pecaminoso de deseos sexuales y como consecuencia de culpa. En la escuela, la división mente-cuerpo de un niño puede verse exacerbada por profesores de educación física, que ven el cuerpo como un objeto que se debe sojuzgar, controlar y manipular. Puede enseñarse al niño a ignorar las señales de dolor físico o a volverse insensible a ellas. Es cada vez más evidente que gran parte de los accidentes y lesiones que se producen gratuitamente entre los atletas y bailarines profesionales y aficionados es consecuencia de métodos de entrenamiento y práctica inadecuados que reflejan la perspectiva del cuerpo como adversario. El grado máximo de disociación corporal lo representa el privilegio de morirse de un ataque al corazón a los 50 años. Resulta interesante observar que la mayoría de las enfermedades importantes vienen precedidas de largos periodos de agotamiento ignorado. La autonomía comienza con el cuerpo. La primera voz del sí mismo auténtico es la voz del cuerpo. De ninguna manera el cuerpo es todo lo que la autonomía respecta, pero representa su raíz, sus cimientos. Sin los datos que proporciona el cuerpo, el pensamiento no puede proceder con eficacia. En efecto, los seres humanos suelen ignorar a sus propios cuerpos, suelen perder contacto con ellos hasta un punto peligroso, y esta actitud parece gozar de prestigio en todas las esferas. En medicina, por ejemplo, muchos informes han demostrado que una de las principales causas de muchas afecciones reside en la incapacidad del médico para escuchar al paciente, a partir de la convicción de que el cuerpo es un objeto extraño sobre el que supuestamente el paciente no sabe nada, aun cuando el cuerpo en cuestión sea del propio paciente. Más que en la obediencia incondicional a los dictados de las autoridades, la solución radica en una reorientación filosófica y cultural, comenzando por la capacidad de tener presentes dos pensamientos simultáneos. Por un lado, soy más que mi cuerpo, y por el otro, mi cuerpo soy yo, una parte de mí, una manifestación y expresión de mí mismo. Por lo tanto, llegar a conocerme a mí mismo incluye llegar a conocer mi cuerpo. Si permito que mi cuerpo sea un extraño, el otro, en gran medida, seré un extraño para mí mismo. Una de las áreas en que resulta más evidente la enajenación respecto del cuerpo es la sexual. Las investigaciones demuestran que una mujer puede tener un orgasmo mientras niega haber experimentado nada, sobre todo desde el punto de vista sexual, totalmente bloqueada en sus propias sensaciones pelvianas. Si este problema en particular es más frecuente entre las mujeres que entre los hombres, se debe a que las mujeres reciben más mensajes destinados a inhibir la sexualidad. La consecuencia es que muchas mujeres no saben qué puede producirles placer. Se les enseñó que no debían saberlo, que no debían averiguarlo. Algunas veces, en el tratamiento de mujeres disociadas de su cuerpo, bloqueadas en la zona pelviana, se les pide que efectúen movimientos específicos mientras repiten en voz alta: soy una buena chica.
Este ejercicio representa un ataque múltiple del problema. Físicamente, los movimientos provocan cierta relajación de los músculos pelvianos, aumento de la circulación sanguínea y como consecuencia incrementan el nivel de las sensaciones. Psicológicamente, los movimientos físicos representan un rechazo completo del adiestramiento recibido en la niñez, mientras que el humor irónico de la frase «soy una buena chica» interrumpe sus patrones de pensamiento y permite la irrupción de una nueva perspectiva. Alienados y enajenados de nuestros cuerpos y de las sensaciones corporales, algunas veces experimentamos nuestros propios impulsos como algo extraño. Vivimos en una era psicológica en la que tanta gente tiene la sensación de que con frecuencia no sabe lo que siente, lo que desea o hacia dónde se dirige. La fuente de esta enajenación emocional respecto de uno mismo, esta inconsciencia, reside en varios factores. Para mencionar los más simples y obvios, la mayoría de los padres enseñan a sus hijos a reprimir sus sentimientos y emociones. Les enseñan que la inconsciencia es un valor positivo, uno de los precios que hay que pagar para que lo amen a uno, lo acepten y lo consideren una persona mayor. Más aún, los padres emocionalmente distantes e inhibidos tienden a producir hijos con las mismas características, no solo a través de su comunicación explícita, sino también a través del propio comportamiento que indica al niño lo que es correcto, adecuado, socialmente aceptable. Los padres que aceptan ciertos adoctrinamientos religiosos muy probablemente contaminan a sus hijos con la espantosa idea de que existen cosas tales como malos pensamientos o emociones pecaminosas. Así puede provocarse en el niño el terror moral hacia su propia vida interior. Una emoción es tanto un hecho mental como físico. Puede definirse como una respuesta psicológica automática, que incluye aspectos mentales y fisiológicos, a nuestra evaluación subconsciente de lo que percibimos como relación, beneficiosa o perjudicial de algún aspecto de la realidad con respecto a nosotros mismos. Las emociones reflejan la respuesta de valor del que percibe diferentes aspectos de la realidad, beneficioso o pernicioso para mí, conveniente o perjudicial, interesante o peligroso, y así sucesivamente. Dejar de saber lo que sentimos significa dejar de experimentar lo que las cosas significan para nosotros, lo cual implica estar desconectados de nuestro propio contexto. Y es precisamente este estado que la mayoría de las personas se les ha enseñado a contemplar como normal desde la infancia. En el proceso de individuación, el individuo choca con obstáculos prácticamente desde el principio de su vida. Al animarlo a negar algunos de sus sentimientos, a ignorar ciertos juicios y evaluaciones, a repudiar determinadas experiencias, se le enseña al niño que ciertos sentimientos o emociones resultan inaceptables. No obstante, estos se experimentan. Finalmente el niño llega a una solución, la inconsciencia. Este problema, que se origina en la niñez, se incorpora a la personalidad, a la forma de ser del individuo, a su manera de afrontar la vida. Se transforma en lo que Reich llama la armadura del carácter. De manera que cuando la persona llega adulta, la condición de autoenajenación empieza a sentirse como algo natural. Y el problema no reside en que el individuo pierda la capacidad de experimentar emoción, sino en que ésta a menudo tiende a transformarse, dividirse, trivializarse. La vida emocional tiende a sufrir distorsiones. Los sentimientos superficiales se transforman en una coraza contra los sentimientos profundos, engañando tanto a sí mismo como al prójimo. De este modo, un dolor profundo puede permanecer oculto detrás de una ira superficial. La ira puede quedar reprimida bajo una indiferencia superficial que llega a convertirse en crueldad inconsciente.
Una profunda necesidad de amor y compañía puede quedar sepultada bajo una fachada de alegre y despreocupada autosuficiencia. Un fuerte impulso sexual negado puede emerger disfrazado de un ascetismo absolutamente intolerante. Algunas veces, para hacer que una persona se enfrente con este tema, basta con pedirle que permanezca absolutamente quieta, que practique la respiración abdominal y que ceda el paso a cualquier sentimiento o emoción que comience a surgir espontáneamente. En pocos minutos la persona puede experimentar sentimientos de tristeza, ansiedad o ira sin causa alguna que lo justifique. No es infrecuente que el individuo comience a llorar. La liberación de la respiración suele ser el primer paso hacia la liberación de los sentimientos. Crea una condición de quietud en la que abandonamos las prisas, de manera que nuestras emociones tienen la oportunidad de alcanzarnos, de ingresar en la experiencia consciente. Por esta razón, la meditación puede resultar una poderosa herramienta para la liberación de sentimientos y emociones bloqueados. El énfasis puesto en la respiración y la quietud suele provocar en la persona erupciones emocionales violentas y algunas veces aterradoras. La serenidad puede hacerse esperar y aparecer en etapas más avanzadas de la práctica de la meditación. No podemos entender adecuadamente el problema de la represión emocional si no apreciamos que la persona común y corriente lleva en sí misma la carga de una enorme cantidad de dolor no reconocido y no descargado, no solo el dolor originado en el presente, sino también el originado en los primeros años de vida. El hecho de volver a establecer el contacto con el dolor rechazado nos permite obtener una nueva perspectiva con respecto a las viejas experiencias. Nos permite la posibilidad de integrar aquello que había sido sepultado y escondido de la comprensión consciente. De esta manera el pasado comienza a perder influencia sobre el presente. De otro modo, permanecemos prisioneros de lo que no afrontamos. Fritz Perls inventó la expresión asunto pendiente para describir las experiencias no resueltas de la vida que distorsionan y subvierten nuestras respuestas en el presente. El asunto pendiente representa un bloqueo del proceso de maduración. Este bloqueo se produce principalmente a través de la represión de sentimientos. Por esta razón, la apertura de los sentimientos constituye un objetivo primordial en muchas de las terapias más nuevas. A medida que empiezan a experimentarse los sentimientos, la mente se aclara, la autonomía se convierte en una posibilidad más realista. Los psicoterapeutas de las diferentes escuelas han desarrollado múltiples técnicas y métodos destinados específicamente a que las personas establezcan contacto consigo mismas y a ayudarlas a experimentar cierto sentido de su propia identidad. Resulta lamentable, no obstante, que así como la persona común y corriente tiende a separar el pensamiento de los sentimientos y la razón de la emoción, a menudo considerando los opuestos, muchos terapeutas también establecen esta división. El resultado es que, envueltos en el entusiasmo por ayudar a sus pacientes para que se vuelvan a relacionar con sus sí mismos negados, algunas veces los psicoterapeutas dan a entender implícitamente o determinan de modo explícito que las personas son incapaces de sentir porque piensan demasiado. Toda facultad humana normal puede verse pervertida en su función natural a través del deseo de evitar afrontar algún aspecto atemorizador o penoso de la realidad. Esto es aplicable a los pensamientos, a los sentimientos y a las acciones. En el área del pensamiento, basta con pensar en el intelectual que discute sus problemas personales como si correspondieran a otra persona.
en un estado de disociación total, este individuo no experimenta el significado emocional de nada de lo que dice u oye. Un individuo de estas características prefiere hablar de psicología en general que de su sufrimiento en particular. Este tipo de persona, en el contexto de su vida personal, se implica en la actividad mental, no con el fin de ampliar el conocimiento, sino con el propósito de evitarlo. En el área del sentimiento, podemos hacer referencia al emotivo, que no hace más que hablar de la emoción de la tristeza, pero se niega a afrontar la ira que está oculta, o que se somete ciegamente a la irritación, mientras se niega a enfrentarse al dolor que la motiva, o que habla continuamente de emociones para evitar saber lo que siente. En el terreno de la acción, pensemos en el hombre o la mujer que, impaciente con el pensamiento y desdeñoso de las emociones, corre impulsivamente de una actividad a otra, temeroso de plantearse el significado de tanta acción, la naturaleza del beneficio o carencia que ésta aporta a su vida. Es la persona que utiliza la acción como medio para evitar afrontar el significado de la acción. La huida de experiencias interiores de ninguna manera se limita a los sentimientos y emociones que caracterizamos como negativos. Con frecuencia reprimimos y negamos la excitación, el entusiasmo, la felicidad que sentimos, quizá porque en el pasado se nos ridiculizó por tales sentimientos, porque nadie parece comprenderlos o compartirlos, o porque estos incrementan la dolorosa sensación de soledad que nos invade. La evitación siempre tiene una razón de ser. El organismo trata de protegerse, de asegurar su bienestar y preservar la autoestima, pero de manera equivocada. Dado que las emociones negativas y positivas expresan nuestra evaluación de la importancia que tienen para nosotros los diferentes aspectos de la realidad, cuando sepultamos los sentimientos y la emoción, estamos sepultándonos a nosotros mismos. A esto nos referimos cuando hablamos de existir en un estado de enajenación. Pocas veces somos conscientes de esto, pero somos responsables de nuestro aislamiento. Si somos capaces de experimentar nuestros sentimientos en cualquier situación, se nos presentan dos alternativas: expresarlos o contenerlos. Algunas veces conviene una opción, otras veces la otra. Pero si estamos bloqueados, no tenemos elección. Obviamente es perjudicial y subversivo para las buenas relaciones ser totalmente incapaz de contener las emociones. Pero intentar convencerse de que no deseamos que nadie sepa lo que sentimos, cuando la verdad es que estamos bloqueados y semi-inconscientes, implica engañarnos a nosotros mismos. Los sentimientos suelen ser la primera forma en que tomamos conciencia de que algo anda mal en nuestras vidas. Nos valemos del pensamiento para saber qué hacer, pero los sentimientos, con frecuencia, nos alertan sobre la existencia de un problema. Si nuestra respuesta a los sentimientos que parecen desafiar la rutina habitual consiste en ignorarlos o reprimirlos, nos condenamos a vivir mecánicamente en un nivel de conciencia o inconsciencia que prohíbe la autenticidad o la autonomía. En nuestra vida personal, si no somos capaces de sentir profundamente, difícilmente podremos pensar con claridad. Esto contradice la noción de que el pensamiento y los sentimientos son funciones opuestas y que cada una implica la negación de la otra. Podemos evitar las percepciones y los pensamientos de la misma manera en que podemos evitar los sentimientos y las emociones. Por ejemplo, un niño puede observar en sus padres comportamientos aterradores, una madre mentirosa, un padre rudo, etc., y desviar la conciencia para negar esto, para olvidarlo, para borrar el conocimiento de algo que parece hacer intolerable en la existencia diaria. Muchas personas sienten que la enajenación respecto de los demás es mucho más aterradora que la enajenación respecto de sí mismas. Con bastante frecuencia se someten a terapia personas que se quejan de una excesiva preocupación por ganar la aprobación y evitar la desaprobación de otras.
Rara vez resulta terapéutico decir a tales individuos que las opiniones de los demás no tienen por qué importar tanto o que deben aprender a pensar por sí mismos. Algunas veces lo que se hace con ellos es aplicar la técnica de completar frases con oraciones como: si me propusiera ser más honesto con respecto a mis necesidades y deseos, si quisiera ser más honesto a la hora de expresar mis emociones, si estuviera dispuesto a ser más directo al expresar mis pensamientos y opiniones. Casi invariablemente, el paciente produce los siguientes finales: no estaría tan preocupado por las reacciones de otras personas, no me preocuparía tanto por las reacciones de los demás, no me esmeraría tanto por agradar a los demás, no me importaría tanto lo que pensaran los demás, sería dueño de mí mismo, sentiría más respeto hacia mí mismo, sería yo mismo, me sentiría como si me hubiesen quitado un tremendo peso de encima, comprendería lo tonto que he sido toda mi vida, sería libre. El entendimiento logrado de esta manera no suele ser solo cognitivo, sino también emocional, tanto orgánico como intelectual. Una visión introspectiva del ser en su totalidad y no solamente de la corteza cerebral. Todo proceso que como este promueva el reconocimiento de elementos ignorados de la personalidad favorece el desarrollo de la autonomía. La ausencia del proceso de ignorar consiste en que el sí mismo está en guerra con el sí mismo, o con mayor precisión, en que el yo establece límites inadecuados con respecto a dónde termina el sí mismo y comienza la ausencia del sí mismo. Con la autoaceptación sobreviene el deseo de experimentar en vez de ignorar, cualquiera que sea la realidad de nuestra existencia en un momento dado. Esto no implica que los sentimientos deban tener siempre la última palabra en cuanto a lo que hacemos. Puedo no tener deseos de trabajar un día, reconozco mis sentimientos, los experimento, los acepto y me enfrento con mi trabajo. Trabajaré con mayor lucidez de esta manera porque no comienzo el día decepcionado de mí mismo. La autoaceptación es mi negativa a establecer una relación de oposición conmigo mismo. La afirmación personal afianza nuestra relación con la realidad, ya que expresamos nuestra vida interior a través de palabras y acciones. La afirmación personal implica respetar las propias necesidades, el propio juicio, de la misma manera en que respetamos nuestros valores y reconocemos que para vivir plenamente es necesario traducir el sí mismo en acción. Esto no significa que solo cuente nuestra existencia, que solo nosotros tengamos necesidades y derechos. Algunas veces podemos ceder el lugar a otros, dando prioridad a sus sentimientos o reconociendo que sus derechos, en una situación particular, pueden pesar más que los nuestros. Cuando hacemos esto, no estamos ejerciendo la abnegación, sino la objetividad. Comenzamos a tomar conciencia de nosotros mismos, aprendiendo a comprender con mayor claridad nuestros sentimientos y emociones, ya que esta es el área en que aprendemos a encerrarnos desde los primeros años de nuestra vida. Durante este proceso, invariablemente experimentamos una serie de emociones diferentes. El arte de tomar conciencia consiste en observar sin interferir, pero al principio esta puede resultar una experiencia muy atemorizadora. Podemos desconocer por qué sentimos que de determinada manera o qué sentimientos pueden sobrevenirnos en el futuro inmediato. Podemos experimentar el pánico del descontrol, pero el pánico es una emoción muy distinta. A medida que vamos tomando conciencia del flujo de nuestros sentimientos, nos percatamos más claramente de los impulsos ocultos que existen detrás de nuestras acciones. Aprendemos, por ejemplo, a darnos cuenta
de cuándo actuamos impulsados por un miedo o ira que quizá hemos rechazado o ni siquiera reconocido. Comenzamos a descubrir nuestras propias proyecciones, como aquella hostilidad reprimida dentro de nosotros mismos que atribuimos falsamente a otras personas. Podemos tener más conciencia de cómo nos afectan nuestras relaciones y agudizar nuestra sensibilidad con respecto a las actividades que debemos y no debemos emprender. En términos de expansión de la propia conciencia existe una diferencia entre experimentar una emoción y solo identificarla, y se trata de una diferencia profunda. Supongamos que estoy apurado o nervioso por algo relacionado con mi trabajo y apenas consciente de mi estado de ánimo. Mi esposa me pregunta, ¿cómo te sientes? Le contesto, un poco secamente, bien. Y luego, al ver la forma en que me sigue mirando, agrego, intentando ser más sincero, enfadado. Mi esposa me dice comprensivamente, da la impresión de que te sintieras molesto por algo. Suspiro y la tensión comienza a abandonar mi cuerpo. En un tono muy diferente le contesto, sí, estoy molesto porque no logro concentrarme para escribir hoy. Nada parece salirme bien. Lo que escribo es incoherente e inadecuado. Me siento preocupado y deprimido. Ya no estoy tratando de huir de mis emociones, no las rechazo con mi intención ni mi intelecto, ni intento desviarlas con la identificación, enfadado. Me estoy permitiendo experimentar lo que siento. En este ejemplo incluso la identificación inicial de mi emoción es incorrecta. Puedo estar enfadado, pero no es en absoluto la única emoción. Estoy preocupado, nervioso, ansioso. Podría haber respondido a la pregunta inicial de mi esposa con mayor propiedad diciendo, preocupado, nervioso, ansioso. Pero en un tono de voz seco habría significado, no me pidas que sienta lo que estoy sintiendo. Habría identificado correctamente mi estado emocional sin experimentarlo en realidad. La conciencia de mí mismo habría permanecido en un nivel superficial. Al permitirme experimentar mis sentimientos, he profundizado en el conocimiento de mí mismo. Para poder superar nuestros conflictos por nosotros mismos, no basta con identificar nuestras emociones, es necesario experimentarlas. Una vez, una cantante se estaba preparando para su primer papel importante en una ópera y afirmaba sentir un miedo exagerado a salir a escena. Incluso cuando describía el problema, se podía percibir cómo ponía en tensión su cuerpo para rechazar aquellos sentimientos, provocando aún más tensión, hasta llegar al pánico. Se le sugirió que en lugar de ocultar la ansiedad, tratara de sentirla más intensamente. Y se le pidió que describiera lo que sentía, tanto las emociones como las sensaciones corporales. Después de mucho titubear, ella dijo, siento que el corazón me late con fuerza, a 1000 por hora. Tengo una opresión en el pecho como si me lo quisieran desgarrar. Respiro superficialmente, el aire entra y sale como en suspiros. Tengo la garganta rígida, como comprimida. Siento como si me ahogaran. Percibo tensión en las piernas, contracción en los músculos, me tiemblan los brazos. Solo con pensar que toda esa gente me está mirando ya me aterrorizo. Se le preguntó, ¿sería capaz de decir en voz alta estoy aterrada? Ella contuvo el aliento y luego gritó, estoy aterrada. Se le pidió que volviera a gritarlo, y así lo hizo, varias veces. Luego se le preguntó, ¿y ahora cómo se siente? Luego de un momento, dijo con expresión de alivio, mejor. Comienzo a sentirme relajada. Cuando tomamos conciencia de los sentimientos que rechazamos y los experimentamos, estos se apaciguan. Ocurre lo contrario con los sentimientos deseados, se fortalecen. Es así como al permitirme entregarme a mis sentimientos de amor hacia otro ser humano, el amor se intensifica e inspira comportamientos que profundizan el amor.
al detenerme a experimentar cabalmente el placer que me produce mi trabajo, la pasión por mi trabajo aumenta, el interés aumenta y me siento con deseos de dar lo mejor de mí mismo, lo cual nutre el amor hacia el trabajo. Con frecuencia es recomendable el siguiente ejercicio para lograr una apertura hacia la conciencia emocional. Simplemente sentarse en silencio con los ojos cerrados y respirar despacio y profundamente por la boca hacia la cavidad abdominal, mientras prestamos atención a los más pequeños detalles de lo que sentimos en nuestro interior. Solo percibirlo, observarlo, sin analizarlo ni juzgarlo, sin especular respecto del significado que encierra. La aparente simplicidad de este ejercicio oculta una gran capacidad de despertar los sentimientos. Es común que al someterse a este ejercicio, las personas descubran que se sienten acongojadas, sexualmente excitadas, eufóricas, deprimidas o estáticas, y apabulladas por la riqueza de la vida emocional de la que se habían abstraído hasta entonces. Otro ejercicio es el de acostarse, también puede realizarse de pie, contrayendo sucesivamente todos los músculos del cuerpo, los pies hacia arriba, y manteniendo las contracciones cuanto sea posible. Luego, relajar los músculos súbitamente y permitir al cuerpo respirar según su necesidad, sin interferencias. Repetir todo este procedimiento 5 o 6 veces y permanecer en silencio y observar mentalmente, dejándose llevar por los sentimientos que surgen en su interior, sin resistirse a las emociones o recuerdos que afloren, valiéndose de la tensión muscular. No hay que distraerse con preguntas del tipo: ¿tendré que sentir esto? ¿Qué significa este sentimiento? O ¿qué dice de mí el hecho de que esté sintiendo esto? Si nuestro propósito es la simple percepción, de nada sirve hacer especulaciones psicológicas y morales. Para cultivar la conciencia de sí mismo es necesario recordar que sabemos mucho más de lo que somos conscientes de saber. La mente no tiene una división clara entre el consciente y el inconsciente, sino que presenta o consiste en un continuo de conciencia. Los grados de conciencia varían de la conciencia concentrada a la conciencia periférica e inconsciencia total. Las divisiones de este continuo se confunden entre sí como los colores contiguos del espectro. La barrera entre la conciencia concentrada y la inconsciencia nunca resultan tan nítidas como suponía Freud. La técnica de completar frases presentada anteriormente ofrece una sorprendente ilustración de esto. Más de un psicoanalista expresó su sorpresa al ver a pacientes rescatar de su conciencia en pocos minutos, y con el uso de esta técnica, el tipo de material que supuestamente lleva meses o años de excavación descubrir. Pero son innumerables los procesos psicológicos, además de la finalización de frases, que demuestran la potencial accesibilidad del inconsciente. Dados las circunstancias y el enfoque adecuados, lo que en apariencia es desconocido para una persona o apenas implícito en su entendimiento, puede trasladarse a la conciencia. A continuación, daremos algunos ejemplos sencillos. Comenzaremos por la hipnosis, porque demuestra con claridad que alterando nuestro estado mental somos capaces de acceder a cierto material que normalmente no está disponible. Bajo hipnosis y conducido a través del tiempo hasta los primeros años de vida, podemos ver cambiar la postura y la expresión facial, como si la persona rejuveneciera frente a nosotros.
despertándose dentro de ella experiencias olvidadas o reprimidas. Por lo general, con considerable compromiso emocional, vuelve a experimentar y o restablece contacto con hechos que habían sido sepultados y permanecido inaccesibles a su mente consciente. El estado alterado de la conciencia no crea los recuerdos, pero les permite salir a la luz. Existe otra técnica muy difundida para relacionarnos con lo que sabemos que, pero no reconocemos en un nivel consciente, que es utilizada por muchos psicoterapeutas de diferentes orientaciones. Inventada a principios del siglo por Jacob Moreno, descubridor del psicodrama, y adoptada más adelante por Fritz Perls, fundador de la terapia gestáltica. La técnica consiste en hablar imaginariamente a una persona que haya sido importante en nuestras vidas, con quien tengamos asuntos pendientes. En la versión de Moreno, alguien asume el rol de la persona en cuestión. En la versión de Perls, el interlocutor es solo una silla vacía. No obstante, el principio es el mismo en ambos casos. Si nos concentramos adecuadamente en el ejercicio, no podremos evitar entrar en un estado de conciencia alterado, un estado en el que es posible expresar pensamientos, verbalizar sentimientos y experimentar actitudes cuyo reconocimiento explícito nos habíamos negado. La técnica de completar frases hace posible lograr el cambio necesario de conciencia para que podamos tener acceso al material que quizá no esté fácilmente disponible. Podemos utilizar esta técnica en un grupo o trabajando con otra persona frente a frente, o hablando con nosotros mismos en un espejo, o frente al magnetófono, o tomando nota, de cualquier manera. Lo importante es decir o escribir lo que viene a la mente, libre y espontáneamente, sin preocuparnos por el momento acerca de la verdad o falsedad literal de cualquiera de los finales. Sin autoaceptación, el autoconocimiento tiene un límite. Algunas veces tomamos conciencia de un sentimiento, un pensamiento o un recuerdo e involuntariamente comenzamos a oponerle resistencia porque nos sentimos impotentes para controlar nuestra respuesta. La autoaceptación en estos momentos nos parece imposible. La solución no reside en tratar de imponernos a nuestra resistencia. Si somos incapaces de aceptar un sentimiento, un pensamiento o un recuerdo, debemos aceptar nuestra resistencia. Si mantenemos la resistencia en un nivel consciente, comenzará a diluirse. Nos descentramos cuando tratamos de luchar contra nosotros mismos. Si nos dejamos llevar por lo que existe, recuperamos el equilibrio y el control. Esta es la esencia del arte de la autoaceptación. Cuando luchamos contra nosotros mismos, cuando nos negamos a practicar la autoaceptación con respecto a nuestra experiencia, obstruimos la función integrante de la mente. Nos mantenemos en un estado de conflicto y tensión. Producimos cierta sensación de autoalienación. Si nos permitimos experimentar lo que estamos negando, volvemos a establecer contacto con nosotros mismos. Hacemos posible que se descarguen los sentimientos indeseados y liberamos el proceso de integración que sustenta nuestro equilibrio y bienestar interiores. La autoaceptación es sencillamente realismo. Existe lo que existe, siento lo que siento, pienso lo que pienso, hice lo que hice. La razón y la emoción no tienen por qué ser adversarias. Si la esencia de la racionalidad es el respeto hacia los hechos de la realidad, esto incluye los hechos de nuestro propio estado psicológico. La razón representa el instrumento conceptual de la conciencia. La razón es el poder de integración explícito y consciente. Es la facultad por medio de la cual
aprendemos las relaciones lógicas y organizamos los contenidos de nuestra conciencia.